tener varios. ¿Cómo estamos? Nos encontramos de nuevo en un nuevo de tú a tú. En esta ocasión tengo el gustazo de repetir con un buen amigo, un buen compañero del misterio, al cual considero una persona seria, que se toma este mundillo tan apasionante como creo que debe de ser, de una forma seria y rigurosa, y creo que es un gran ejemplo para presentar lo que vamos a presentar esta noche, gracias al aprendizaje que por lo menos este servidor va a recibir gracias al amigo Yeray Guerrero. ¿Qué tal, Yeray? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, amigos. Bien, todo bien. Bueno, decir que eres el fundador de Voces del Más Allá, TCI, y la verdad es que ya llevas unos cuantos años ahí metido en el mundillo, mucho más que otros tantos, y la verdad es que hay que reconocer que cada 2 por 3 estás demostrando tus presentaciones en las cuales inviertes muchas horas, muchísimas horas, y sobre todo lo más imprescindible, que es dedicación a este mundillo tan apasionante como es la parapsicobiofísica. Término acuñado por don Germán de Argumos y Valdés, en paz descanse. Y hablando de parapsicobiofísica, parapsicología, llevas muchos años, como decía anteriormente, y bueno, lo primero que además de que seas fundador de dicho grupo, de Voces del Más Allá, TCI, también estás junto con otra compañera y amiga en común, más amiga tuya que mía, por supuesto, que es María Millán, que justamente me acaba de saltar que ya está en el directo. Buenas noches, María, desde aquí, y ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo ambos juntos, conjuntamente? Nada, tenemos una escuela, una asociación registrada en el Ministerio del Interior y estamos dando talleres y cursos, pues de lo mismo, de un poco de parapsicología, un poco de ciencias ocultas, un poco de espiritualidad, un poco de todo, un poquito de todo estamos dando ahí. Temas en directo, la entrada es gratuita y la verdad que es muy bien. La verdad que bien. Por Sí, la verdad general, es te que estamos dando ahí. sí, la verdad. Quería mencionar, es que no sé si has terminado porque me está costando un pelín entenderte. Quería comentar que en ese grupo estaba yo, que tuve el honor de que me invitaseis tú y María, y gracias desde aquí, por supuesto, pero es que soy muchísima gente. Muchísima gente la que estáis ahí. Pero en honor a la verdad, presentas unas clases, vamos a decir, yo sé que eres una persona que te consideras muy humilde, como debería de ser en esta vida la gente. Como hay que Ya, ser. para que seas grande, creo que está bien que te lo digan los demás, pero no que tú lo digas ni lo vayas lardeando. Pero la verdad es que te considero un maestro de tu temática, de la magia, y la verdad es que dabas unas buenas clases para aquellos amantes de la magia. Los recomiendo desde aquí, por supuesto, tanto contigo como con María Millán, que sois personas que tomáis totalmente en serio cómo debe ser este mundillo, vuelvo a decir. ¿Quieres contarnos algo más? Además de lo que ha mencionado. Todo, Daniel, es un aprendizaje. Evidentemente, yo aprendí, bueno, y sigo aprendiendo, no desde ahora, desde siempre. Me gusta leer, me gusta adquirir conocimiento de cada cosa que hago, ¿de acuerdo? De cada cosa que toco, de cada cosa que veo, que leo, que escucho. Me gusta analizarlo. Y nada, el tema de la magia, lo que es el tema, no soy un mago, no soy Merlín, no soy nadie que haga magia, pero lo que yo aprendí, ¿verdad? A lo largo del tiempo, pues me gusta compartirlo con la gente, ¿no? O sea, porque lo que se trata es eso, ayudar y progresar en la vida, no estancarse, sino progresar, evolucionar
y seguir avanzando, ¿verdad? No, nunca hay que estancarse. Por eso fue la idea de la escuela de ciencias ocultas para psicología y magia, donde enseñamos a hacer rituales, enseñamos al tema de las energías, cómo usarlas, etcétera, etcétera. Muy amplio. Se da de todo, se da bastantes cositas, Daniel. Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo en las semanas que pude estar, porque reitero, yo soy una persona que no, ya lo sabes, tanto en privado como ahora públicamente, no puedo estar en grupos con cientos y cientos de mensajes. No hay tiempo para tanto, a cabo del día, ojalá tuviese 48 horas al día, pero sí me pareció muy interesante que presentabas, tanto hablando de magia como hablabais de parapsicología y hablando de los inicios, total, de todo, en general. Sí, sí, sí. Sí, señor. Eso es lo bonito. Aprendizaje y como tú has dicho, puedes explicar, presentar cosas, no te consideras que des cátedra tampoco, pero humildemente presentas lo que buenamente sepas, los conocimientos que tienes y ahí estamos para aprender todos, constantemente. Lo que te iba a comentar, Geray, el viernes estuve con el amigo Luis Merino, una persona que es analista de la fotografía fantasma. Lo pasé genial con él, por supuesto, no es un dicho, simplemente es que muy buen compañero del misterio, otra persona que considero seria. Yo, como dije en su momento, y lo mantendré hasta que me muera, considero que estas charlas que yo hago aquí en De Tú a Tú, que estoy en el Twitch, que estoy en YouTube y presentamos ahí, tenemos todo en el YouTube, siempre diré que soy una persona que me considero muy selecta. Y cuando yo invito a alguien es porque a mí me transmite que es honrada, leal al misterio y legal también. Entonces, contigo, repito de nuevo, puesto que la primera charla que tuvimos, que la tenemos ahí en el YouTube, De Tú a Tú con Daniel Barrios, me lo pasé genial, pero ahora ya han pasado meses, o casi un año prácticamente, y ya hay más confianza, lo sabes. Y bueno, y bueno, ¿qué decirte? Pues que esto es así, es compartir, ¿verdad? Por un momento, y claro, es que así es. Un saludo para los que nos están viendo, todo, a Luis Merino también, que tú hablaste, a María, a todos los que están por ahí viéndonos, que aunque no hablen, están por ahí. Así que es un placer también estar aquí debatiendo, sin ningún problema y sin ganas ninguna, porque esto es pasión. Sanamente vas a donde quieras. Mira María lo que dice ahora, María Millán. Dice, yo quiero repetir. Fue el penúltimo el penúltimo de Tú a Tú, pues yo por mí, fíjate, sin ningún problema. Ya me comprometí, ahora que estoy pensando en el directo, que si Gemma Marcos, María Millán y un servidor para hacer la charla y compartir opiniones. Pero vamos, que yo cojo a María por banda sola si ella quiere y encantado igualmente. Lo que quieras. Aquí estamos, hay tiempo de sobra. Bueno, hoy que estamos contigo, Geray, pero gracias, María. Cuando quieras, aquí estaremos. Lo que iba a comentarte, el viernes estuve con Luis y hablamos y presentamos, como a mí me gustaría, y así es como se hizo, le propuse a Luis que presentemos fotografías fantasmales que él considere que sean dignas de presentación públicamente para dar una presentación y explicación por el experto que sea, ¿vale? Yo no soy experto de nada, vaya por delante. Y Luis nos presentó unas imágenes, las cuales a mí me parecieron muy, muy interesantes, que algunas son fantasmales, parecen auténticamente reales, pero no dejan de ser simples pareidolias, y otras al contrario. Pero las que son otras al contrario, nos quedamos en conclusión con que hay un 1% de fotografías que posiblemente sean auténticas. Todo lo demás voy a resumirlo por mi parte, que es producto de nuestra imaginación. ¿De esta manera puede considerarse que me estoy cargando la charla para quien quiera verlo? No. Para mí el contenido fue muy interesante, porque lo que trajo aquí el amigo Luis Merino y nos regaló a todos, creo que está muy trabajado, tiene mucha dedicación, como he mencionado contigo, y reitero que encantado de que os ofrezca esta invitación y que la aceptéis. Para mí es un orgullo personal. Ayer
sábado nos fuimos de experimentación, como tú ya sabes que hemos hablado en privado. Y todavía tengo esa tensión y en ese enclave que hemos estado, que ya hablaremos tú y yo más, pero es una zona que, además de que está cargada de energías, no es dicho por mí, sino por una persona que yo considero sensitiva, pero también hice una prueba de aislamiento y donde nos encontrábamos, donde nos hallábamos, era una zona masónica y bueno, tiempo al tiempo, hablaremos de todo. Una zona masónica, dijiste. Era masónico, tenía de todo tipo, tenía tanto el ojo de todo lo ve, con Jesucristo, enfrente otro Jesucristo con las iniciales de Alfa y Omega, el principio y el final. Los azulejos en el suelo, contándolos, eran 26 pasos, todo simétrico, de la manera que estaba hecho. Ya se presentará todo tipo de trabajo, pero de verdad, a mí lo que más me sorprendió fue que no había ningún graffiti, ninguna pintada, nada roto. Era una gozada, Geray, de verdad. Una gozada. O sea, es que me da apuro como está la situación. Ya vamos entrando un poquito, si te parece. Me pareció una gozada porque y un pánico a la vez, porque dije, madre mía, esto, publicarlo en las redes sociales, como alguno hable en alto y diga dónde se encuentra. Mira que yo soy una persona que me considero abierta y hasta en el mismo libro que presento, Respuestas del Más Allá, al final del libro recomiendo enclaves con historia para ir a visitar, con o sin permiso de investigación también, pero es que este sitio de verdad me dio una cosa, con las barbaridades que veo en las redes, que sí, que no puedes decir ni generalizar que todo el mundo vaya allí al enclave y vaya a reventarlo, grafitis, pintar, romper tabiques, cristales, etc. Pero si un 5% de ese 100 que nos pueda ver ya tiene esas intenciones del vandalismo, qué lástima, ¿no? Quiero sacarlo, exponerlo en alto. ¿Qué opinas de encontrar un enclave tan apasionante a decir, jolín, es que me encantaría regalárselo a todos los compañeros, pero públicamente nos lo vamos a cargar? Como Levante la Libre, hablando vulgarmente. Pues, hombre, Daniel, que voy a opinar, que me da rabia y me da tristeza por la historia que quería jugar, ¿de acuerdo? Yo he estado aquí en la isla experimentando, investigando en lugares donde antiguamente estaba en buen estado, etcétera, etcétera, y ahora son basureros, llenos de porquería, llenos de colchones, incluso le prenden fuego, etcétera. Y da un poco de rabia porque la mayoría son niños, o sea, son adolescentes que van a hacer botellón, a fumar, y como la policía no van a esos sitios, pues hacen vandalismo, rompen vidrios, etcétera. Así que, por ejemplo, lugares donde tú fuiste, bueno, aquí en la isla todavía se conservan lugares así, pero claro, no se puede decir porque es lo que tú dices, la gente va a romperlo. Así que nada, que hay que tener un poco de respeto, pero es que la juventud de hoy en día, Daniel, tú sabes que no tienen respeto, y van a lo que van. Para ellos es un lugar, un búnker donde van a congregarse, pero para nosotros vamos a cosas. Evidentemente ellos no sienten ni energías ahí y lo menos que piensan es en grabar o cosas, ¿no? Pero es una pena porque se está cargando la mayoría de todos los sitios donde podemos investigar. Es tristísimo, de verdad, te lo digo, es muy triste, pero me da mucha rabia, sinceramente. Bueno, hoy la verdad es que se queda uno que dices, ya voy a terminar el fin de semana y lo voy a terminar después de la fotografía fantasma, que me queda muchísimo por aprender, la experimentación que realicé ayer, que para mí fue inolvidable, literalmente y en mayúsculas, inolvidable. Y ahora ya remato el fin de semana con el amigo Geray, el canario de papas con mojo, que siempre dice lo de la isla y presentando fotitos de verano. Unas papas con mojo y mira, un vasito de Fuerteventura también, una buena isla donde el mejor queso.
Y bueno, tú sigue ahí en las redes dando envidia, aquí que estamos todos con el plumas y tú ahí en la playa súper a gustito, pero y hay que calor hace. Ya has probado las papas No. y todo, ¿eh? Tú ya has probado las papas y te has mojado en las aguas de aquí. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿Cómo está eso? claro. Si es que la comida mediterránea es la comida mediterránea y España, estamos en la península, pero Canarias es Canarias y es España y se come de lujo igual que la península. Si es que por supuesto. Aquí hay arte y punto, seamos de la zona que seamos. ¿Qué te iba a decir? Pues ha llegado el día de que vamos a hablar de aparatología. Por eso digo que para mí es el gran remate el fin de semana, porque a ti te valoro exactamente igual, ni más ni menos como a Luis, como María que hemos hablado, Gema, Marcos, etc, etc. Y hablar contigo de aparatología cuando te considero una persona que lleva mucho tiempo, además de años, muchas horas de pruebas, eso es digno de mención porque opino, y yo me incluyo, que no todo el mundo vale para estar en su laboratorio, en su vivienda, en su rinconcito, invirtiendo horas y horas y sobre todo con todo tipo de pruebas, no solamente de análisis parafónicos, sino también como todo tipo de aparatología, modificándola, regulándola, probándola recién comprada de primera mano y eso es digno. Yo por mi parte, mi reconocimiento te lo digo públicamente porque sé que te lo trabajas muy bien. Y no hay tantos como tú, eso sí que lo digo muy, muy alto. La verdad sea dicha. Bueno. Yo te digo, yo soy de los clásicos, tengo 42 años y aparte que me gusta la radiodifusión, que no sé si te lo he contado, ¿no? Me gusta la radiodifusión. Tengo licencia de radiodifusión, por quien quiera saber un poco, soy Eco Alfa 8 Bravo Tango Delta, es mi distintivo, mi licencia. Eco Alfa 8 Barcelona, Teruel, Dinamarca. Eso es un diploma, o sea, para tener tu carnet de radioaficionado tienes que pasar en un examen de 150 preguntas, Daniel. Una parte del examen es de electrónica base, y otra parte de reglamentos sobre comunidades, antenas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para instalarlas en los edificios. Y de ahí aproveché la electrónica base, porque mi cabeza tiene muchas cosas y hay electrónica profunda. Pero con la base puedo meterme en los equipos, puedo mirar los chips, los condensadores, etcétera, etcétera. Y ese es mi mundo, o sea, lo que es la radiodifusión, y aparte aprovecho también para sacar evidencia de cosas que son ilógicas para la ciencia, por ejemplo, ¿verdad? Así que sí, que sí, por supuesto. Que hay que investigar. ¿Qué es investigar, Daniel? Una pregunta que te voy a hacer, ¿qué es investigar para ti? ¿Qué es una investigación? A ver, yo no me considero una persona que sepa hablar técnicamente, ni quiero aprender, me voy a explicar cómo yo me explico, y para mí hay una gran diferencia, una base fundamental entre la experimentación y, bueno, partamos de una base, Urbex, exploración, experimentación e investigación. Para mí, Urbex, con todos mis respetos a todos los Urbes, creo que es una afición muy bonita, la verdad sea dicha, ir a enclaves abandonados, tomar fotografías y dar un paseo. Exploración para mí es más de lo mismo, pero intentando vivir algún tipo de posible fenómeno en el enclave. Y luego la experimentación para mí es hacer lo que nosotros hacemos, hablo por mí, que es ir a los enclaves con todo tipo de posible aparatología para intentar, además de obtener registros parafónicos, también intentar interactuar con el fenómeno de cualquier forma posible, sea mediante nuestros aparatos, haciendo grabaciones, e intentar, y que jodido, me hace la pregunta aquí, no me la esperaba. Va bien. Vaya bien o mal, pero que no me la esperaba, te quiero decir. Estoy acostumbrado ya a hacer yo las preguntas. Es eso. Pero es intentar interactuar con el fenómeno y en muchas ocasiones obtenemos registros
estando allí in situ, y posteriormente también analizamos en nuestros hogares y allí pues nos daremos cuenta si hemos tenido respuestas inteligentes o no inteligentes, pero nos han demostrado que los registros obtenidos en ese enclave, teniendo, lo más importante, un control, intentar obtener en esas grabaciones, poder reproducir unos audios que se haya conseguido un silencio absoluto, porque considero que el silencio sepulcral no existe, pero el silencio sonido ambiente que podamos mantener entre todos los testigos, todos los invitados, creo que es muy, muy significativo, es trascendental para mí, es súper importante dentro de la metodología de una investigación, experimentación. Ahora nos vamos a ir a la investigación. Para mí significa por igual, pero uno, constancia en el mismo enclave que has estado, conocerlo más, intentar con esas posibles entidades que hay en el otro lado, poder interactuar con ellos a razón de las respuestas que nos han dado, pero a razón de esas respuestas posibles que nos han dado, porque aun siendo investigador también me gustaría añadir la palabra posible, porque creo que nadie tenemos el don de la verdad, pero con esos resultados, esos registros, sean de la forma que sean, luego hay que investigar, hay que tirar de hemeroteca, hay que tirar de historia, de los enclaves, del enclave que hablemos en ese momento que hayamos estado, e ir de nuevo, repetir constantemente y acercarnos lo máximo hasta que podamos obtener una posible respuesta de qué pasó en ese enclave, o si lo que quiera que haya allí impregnado, o almas de paso, entidades que se hallen allí enclavadas por el motivo que fuere, poder sacar una posible conclusión hasta que lleguemos a un punto que ya no sepamos qué más hacer en ese enclave, pero obtener toda la información posible junto con todos los registros posibles, pero repito, reitero, constancia, no ir aquí y hasta dentro de 4 años, si vuelvo, he vuelto. Exactamente. Buena respuesta, te ha ganado un premio. Eso es una Gracias. Estamos en directo. Yo no soy el más que sabe de todo, ¿de acuerdo? Pero investigación significa indagar, analizar, ¿verdad? Lo mismo que tú has dicho, ¿no? Constancia. Pues por lo tanto, creo que se cortó. Ah, ¿me oye? ¿Me oye ahora? Sí, te oigo, pero escúchame, ¿tienes los cascos puestos al final o no te los has puesto? Me puse el micro, no tengo los cascos puestos. Vale, es que me está costando, a veces te oigo en recortado. No sé si nos puede comentar alguien si se le oye al amigo Geray limpio, nítido o recortado. Es que a veces me cuesta, por eso te lo menciono. Ya lo digo en alto a ver si alguien le oye en recortado. Bueno, me oye bien, ¿no? Por ahora. Sí, dale ahora. Dime. Pues nada, eso, que investigación es lo que tú has dicho. Investigación es ir a un lugar y sacar el jugo de ese lugar, ¿verdad? Lo que tú dices, el buscar información, validación, el saber un poco la historia, y si tienes aparatos, buscar evidencia a través de los aparatos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, solo hay que ver en las redes sociales. Un saludo a todos los grupos que nos están viendo, pero bueno, hoy todos los grupos pues van con un móvil a grabar y con un aparato, ¿de acuerdo? Y no sacan investigación. Eso no es una investigación, eso es un entretenimiento, para mí, mi humilde opinión, ¿de acuerdo? Porque ¿qué sacan de válido de ahí? Realmente yo no he visto que saquen nada de válido. Válido es hacer una pregunta y tener una evidencia al instante, ¿ok? Por ejemplo, se oye bien, dice Macu. Hola, sí, Macu, gracias. Un saludo. Macu María y 5ZQ71, muchas gracias. Vale, sí, perfecto. Sigue. Pues nada, Daniel, eso, que investigación es eso, investigar el lugar y trabajar en el campo de investigación, anotar siempre todo lo que uno escuche, ruido de gente, todos los posibles factores que tú dices humanos. Un control. Para descartarlo. Un control, claro, para descartarlo. Y bueno, me gustan las cosas hacerlas bien, porque si presento algo, me gusta hacerlo bien, ¿sabes? No me gusta presentar nada erróneo. Por eso me pego muchos tiempos
investigando, bueno, no investigando, sí, porque es que es así, es que es así. Yo que soy un curioso, yo soy muy curioso y me gusta mucho aprender cada día de cositas, qué sé yo. Y hasta que no consiga cómo funciona cada cosa o el por qué se produce cada cosa, pues no estoy tranquilo. Por ejemplo, bueno, ¿qué te voy a contar yo que tú no sepas sobre de capturas de pantalla, de montón de historias? Eso no vamos a hablar de ese tema porque ya has tenido Eso un profesional y ya lo sabes sabe quien cómo lo va. vive. Lo sabe quien lo vive, pero vamos a dejarlo así. Sea Sí, profesional quien sea, en este caso estaba hablando de Luis Merino, por supuesto, un buen amigo y un fuerte abrazo, por supuesto, pero a lo que quiero llegar de que vamos a dejarlo, si te parece, en que llevemos los años que llevemos, yo por lo menos me voy a quedar en que es un aprendizaje hasta el fin de mis días. Pasamos a otra cosa, si te igual que parece. el mío, igual que el mío, exactamente, Por eso te igual que honra. el mío. Sí, señor. Ya que estamos hablando de lo que estamos hablando, a mí me gustaría muchísimo hacerte esta pregunta. Eh, Quiero saber, y para todos aquellos que quieran meterse en el mundillo del misterio, tú imagínate que estamos empezando, porque tú sabes que aquí en Respuesta del Más Allá yo me dediqué a los inicios de la parapsicobiofísica, desde Friedrich Jürgenson, Hans Bender, Konstantin Raudive, don Germán Dargomos y Valdés, don Sinesio Darnell, etc., hasta don Pedro Amorós y don Santiago Vázquez, que es el prologuista de mi libro. Un fuerte abrazo para estos dos últimos y en paz descansen todos los anteriores. Don Fernando Jiménez del Oso, etc. Pero a lo que quiero llegar. Ahora vemos en esas redes sociales lo que estábamos hablando un poquito, que si con un móvil nos ponemos a grabar, que si compramos la Spirit Box, sea a las 7 o las 11, y nos ponemos a darle hacia adelante y venga, a escuchar movimientos de radio, frecuencia de radio. Yo soy un total ignorante, vamos a dejarlo ahí, nos mantenemos en esa base y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver? Tenga o no tenga que ver, yo quiero formulártela de esta manera, de esta forma. ¿Qué tiene que ver, Geray, la Spirit Box, barredor de frecuencias de radio, este aparato, el otro y el otro, qué tiene que ver, tenga o no tenga que ver, reitero por última vez, con la transcomunicación instrumental? Vamos a ver, vamos a empezar por el principio, a todo aquel que comience a investigar, Todo tuyo. A una investigación. Yo es que soy muy clásico, Daniel, yo soy muy clásico y te digo, ¿qué quieres saber? ¿La diferencia o qué equipos o aparatos debería de llevar uno que comience a investigar? Geray, perdona, antes de nada, haz el favor, no te muevas mucho, que con el micro es que eso es lo que falla, que al moverte se te oye sin recorta, por favor. Ahora bien, ¿no? Genial, es el micro. Vale. María está dentro y fuera. Gracias, María. Que lo menciona ella. Jerry, no te toques el micro, que es lo que falla. Venga, vamos a continuar. Vale. Gracias, María. Vale. Venga, ¿qué me estabas preguntando? Que quiero saber que toda aquella persona que se mete dentro del mundo de la investigación, ¿verdad? Puede empezar simplemente. Yo es que estoy distinto porque yo no soy investigador de fenómenos paranormales, yo no. Yo desde siempre me ha gustado el campo de la psicofonía y bueno, puedo mostrar cómo yo aprendí de los que tú has nombrado, Sinesio Darnell, etcétera, Hans Bender también, Alex Schneider, de toda esa época de Constantino Raudive. Y uno hoy ha ido viendo, mirando, ¿verdad? Y aprendiendo de los errores y también para saber cómo se produce la fenomenología, evidentemente, de la psicofonía. Ahí tengo un cajón con cintas de estas. Tengo como, a ver si se ve, como 14 o 15 cintas. Y yo tenía, María Millán está de testigo, yo se lo mostré ese audio. Yo estaba en el colegio y de repente
apareció una grabadora de estas analógicas y hoy se coló una voz de una mujer que dijo: tengo los labios húmedos. Y yo no había oído esa grabación sino tiempo después, ¿no? Que tengo que sacarla de ahí. Así que todo aquel que comience en el mundo de la investigación, pues si es experimental, una simple grabadora, ¿vale? Una simple videocámara, si no quieres subir contenido a ninguna red social. A mí es que no me gustan las redes sociales, o sea, me refiero a lo directo. Ya yo en mi grupo no, porque soy yo el que experimento, soy yo. No te muevas, porfa. No te muevas porque parece que ha sonado acabo de tocarlo. Mi hiperactividad no me deja, así que... Y eso, Daniel, que te digo, con equipos muy básicos. Hay gente que lleva a las investigaciones el camión del equipo A de completo, sabe que dentro estaban los 4 del equipo A y también llevaban su armamento, ¿no? Hoy en día van con el mismo furgón del equipo A lleno de aparatos y de equipo. Ese aparato para arriba, aparato para abajo, y me parece bien que cada uno lleve los aparatos que quiera. Yo llevo una mini cesta de Lidl, ¿vale? Porque no llevo una mochilita, de verdad, tío. Yo no llevo tanto aparato, mira, yo llevo... Mini cesta del Lidl. La mini cesta del Lidl, esa que te compra 4 botellas de agua. La cesta. Sí. Y venga, y tirando para adelante. Hay que ser humilde, ¿vale? Y, a ver, y si yo tuviera todo el dinero del mundo, yo no me compraba ni una Kinect, ni me compraba una PSV 7, no me compraba nada de eso, ¿no? Porque yo te digo, yo el método que he aprendido y el cual disfruto son con los métodos clásicos. Todo aquel experimentador... Dígame. Termina. No, eso, que todo aquel que quiera empezar en la investigación, pues con cosas sencillitas, una grabadora, una libreta, un bolígrafo, una cámara de fotos y empezar investigando ese lugar. Y te estoy hablando del campo de la psicofonía, porque luego está el campo de los fenómenos paranormales, que ya es otro campo distinto y bueno. Mira, me gusta mucho lo último que has mencionado del cuaderno de campo, porque creo que tener tu cuaderno de notas es imprescindible en una experimentación para tener todo controlado, apuntar en cualquier momento cualquier cosa, porque luego vas a volver, como vamos a ser constantes, vas anotando y hay cosas que pueden estar emparejadas cada vez que vas al enclave, sonidos, también en la contaminación acústica es muy importante, considero. Sonidos, imagínate que está a X distancia las vías del tren y cuando está grabando entra un sonido bastante extraño y lo anotas a tal hora, en tal hora sonó muy excesivamente extraño en pleno directo y luego vas de nuevo o estudias, analizas y al final consideras que es que hay unas vías del tren que desconocías por completo el primer día que asististe al enclave. Pero bueno, partiendo de esa base, a mí lo que me gusta es que hablar con una persona que no empieza faltando a aquellos que utilizan las PSV, las Spirit Box, la Kinect, me gusta. ¿Por qué motivo? Porque yo como sí estoy en las redes últimamente, que sí, publicando esto, lo otro, y tenemos ahí unas cuantas cosillas, proyectos vamos a llamar, pues sí me estoy poniendo cada vez más al día en las redes, aunque vamos, cortaré el grifo y me tiraré luego 5 meses sin tocar nada, pero lo que sí te digo, Geray, es de que sin venir a cuento hay gente que son amigos del Facebook, ¿vale? Cogiéndolo entre comillas, y dices, ahora se van a callar la boca o se van a callar la boca los que no creen en la PSV. Y luego hay otros que hablan queriendo faltar el respeto a que son como unos ignorantes los de la PSV. A ver, yo doy mi opinión personal y yo no creo en ella, pero es mi opinión personal sin ánimo de faltar a nadie. Tú eres una persona tradicional, clásica,
con tus grabadoras digitales, etc., con cinta, bobina abierta, etc., pero yo hasta este momento no he escuchado ninguna falta de respeto. Ahora, que vemos cosas surrealistas o absurdas a nuestro parecer, aquí vamos a hablar de forma distendida lo que queramos, pero sin faltar el respeto, es lo único que yo creo que es lo lógico, porque para que te respeten primero pon tu ejemplo y respeta. Yo creo que partiendo de esa base vamos donde queramos. Pero referente a la Spirit Box, yo creo que es un gran invento para aquellos investigadores que creen en ello, totalmente respetable. Aunque yo no lo comparta, totalmente respetable, porque hay que avanzar, hay que intentar utilizar todo tipo de aparatología. Y utilizando todo tipo de aparatología, puedes contrastar qué es lo que vale, qué es lo que es equitativo y lo que no. Entonces, me parece muy buena idea. Pero luego hay otros que yo creo que se han sumado al carro de la Spirit Box porque suenan ahí registros o posibles registros o la radio, y con eso podemos montar buenos espectáculos diciendo cariño, mi amor, ¿qué tal, Puri? ¿Qué opinas? Ese es uno de los problemas exactamente de la Spirit Box, de la PSB7 o de la PSB11, que es más profesional que la PSB7, tiene más filtros, tiene más canales, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, vale, y bueno, lo que pasa de la Spirit Box es cierto de que son estaciones de radio en FM o AM que le puedes modificar una velocidad determinada, ¿no? Sí. Sí. Dilo claro que estamos en hora, brujo. Agua clara. Ay, María. Voy a beber agua. Que entienda. Dale, tú bebe agua. Bebe agua, sí. A ver, cuando hay fenomenología, ¿de acuerdo? Vamos a partir de la base de que que las entidades, cuando uno muere, ¿no? Somos energía. Nosotros ahora mismo tenemos energía, somos seres energéticos, ¿no? Así que cuando partimos de la base de cuando uno fallece y experimentamos con una PSB7, escuchamos, mira mi PSB7, ¿quieren ver mi PSB7? Miren mi PSB7, ¿cómo es? Mi PSB7 me costó 2 euros. Esta es mi PSB7. Esto es una radio AM/FM y yo la modifiqué. Esta radio yo la abrí y le quité un chip que tenía dentro, le quité una soldadura y no se detiene en ninguna estación de radio. ¿De acuerdo? No se detiene en ninguna estación de radio. Esta radio no puedes tú modificarle la velocidad como una PSB7 porque si la ponemos a 300 MTS, el locutor de Radio Nacional de España, a la vez que tú estás preguntando hola, ¿cómo estás?, justa de la casualidad que él dice bien, pero no es tu pregunta, ha sido el bien de la locución de ese momento, ¿no? Y la gente se piensa que es una entidad, ¿no? Por eso yo siempre cuando trabajo... Un barredor, ¿no? Es como yo lo llamo, ¿no? Claro, un barrido de frecuencia. Por eso cuando yo, por ejemplo, personalmente, cuando yo trabajo en el barrido de frecuencia, pues tengo que quitar un montón de cosas que son lógicas, que puede ser la radio. Esto no tiene para poner el tiempo. Pero sí es cierto de que no deja de ser una portadora a este ruido, ¿no? Este mecanismo electrónico, y por lo tanto el gran investigador, el gran científico, Nikola Tesla y Marconi fueron los creadores de... Bueno, Tesla fue el creador de la electricidad, ¿no? Y él tuvo una teoría y se está cumpliendo esa teoría. Y luego Guillermo Marconi también. Daniel, no te voy a hacer ninguna pregunta, pero no me gusta trabajar con la PSB7. Es cierto que han habido resultados, no digo que no, ¿vale? Porque cuando hay actividad, ellos se manifiestan en cualquier aparato electrónico, ya sea una PSB7, es cuando ellos quieren, no cuando nosotros queremos interactuar con ellos. Mira, voy a poner un ejemplo en vivo. Mira, Geray, perdona, antes de poner el ejemplo, por favor.
coge el micro que tienes tan bonito aquí en el cuello, que te queda de lujo, la verdad sea dicha, lo pones en la mesita y sigue hablando. Ahora se me oye. Perfecto, ya puedes moverte lo que quieras, vamos. Puedes nadar a mariposa y lo... porque me estás taladrando los oídos porque, vamos, es que hace la mariposa para adelante y para atrás. Es que te digo, habla, ya lo que quieras. Estoy muy nervioso, es mi problema, hiperactivo. Continúa. Nada, eso, que de muchas grabaciones que hace uno, pues ¿sí? Aquí hay una que pone mujer de fondo. Y esto fue una grabación que hice en un lugar que dentro de poco subiré el vídeo. Así que la PSV7, hay gente que le gusta, respeto que use la PSV7. Yo personalmente no la veo muy fiable, personalmente la PSV7. Yo no me imagino, yo qué sé, tío, a Sinesio Darnell o a Germán de Argumosa, o, ¿me entiendes? Desde esa época de antes, con una PSV7, ¿comprende? Yo no lo veo. Es cierto de que la ciencia avanza y la metodología avanza. Está clarísimo de que hoy en día podemos tener una transcomunicación provocando el fenómeno perfecto con cualquier aparato electrónico, ¿vale? Así que ahí lo dejo, cada cual que investigue como quiera, cada cual que... Pero bueno, yo soy de grabadoras clásicas y ya está, yo soy de estas son mis grabaciones. Y ya está, una grabadora, esto sí, es una grabadora. Para quien escuche esto en audio podcast un día de Tú a Tú con Daniel Barrios en el iVoox, dinos un poquito así en voz alta qué grabadoras nos estás presentando en pantalla, por favor, para que se hagan una idea de grabadoras clásicas, claro. A ver, esto es una grabadora clásica, a ver si se puede escuchar el sonido, ¿eh? A ver. ¿Se oye un tic, tic, tic? Sí. Correcto. Esto simplemente puede ser una perfecta portadora. Es más, es que lo es, porque fíjate en el micrófono que lleva. Al ser un micrófono pequeñito, entran más inclusiones dentro. Esto es una simple grabadora analógica, agua. Y nada, meto un jack por aquí y lo conecto al ordenador y saco el audio en MP3 por aquí. Esto es una grabadora clásica de microcasete. Los magnetófonos. ¿Qué es un magnetófono? Lo que usaba, pues evidentemente lo que grabó Freddy Jurgenson, ¿verdad? Que fue un magnetófono, sí. Que es una grabadora con cintas de bobina, etcétera. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y si es cierto de que yo he llegado a experimentar con un magnetófono hace años y es muy complicado. El sistema de grabación, el ruido que suelta y aparte para pasar esa grabación a MP4 es muy complicado porque no tiene entrada de jack, por ejemplo. Es que si no me equivoco ahora, porque estamos en directo y no lo tengo repasado, si no me equivoco estamos hablando de que el registro que obtuvo Freddy Jurgenson fue en 1959. Que me puedo equivocar, reitero, pero aún así es que estaba, para aquel que no lo conozca, estamos hablando de, mira, justamente es que a veces me hago aquí mis papelitos y tengo mis historias de aquí, y creo que sí lo tengo, porque tenía una cosa aquí de don Germán de Argumosa que escribí y siempre en los inicios tengo aquí a don Freddy Jurgenson. Permíteme que diga esto, ¿vale? Que me parece interesante. Freddy Jurgenson, 1903-1987, pionero de las EVP, fenómenos de voces electrónicas. El 12 de junio de 1959, lo he dicho bien, el 12 de junio de 1959, Estocolmo, Suecia, capta la primera psicofonía. Vamos a resumirlo para no seguir con mis notas de apunte, que ya sabes que a mí me gusta escribir. Y mira, causalidad, porque esto sí que no ha sido casualidad, pero la tenía aquí, justamente. En fin, en definitiva, la primera captación que grabó Freddy Jurgenson
fue haciendo un documental del pájaro pinzón, creo recordar. Sí. Y gracias al canto de ese pájaro, el pinzón, se obtuvo un registro en el cual él reconoció que fue la voz de su madre, de su querida madre ya fallecida. Entonces, ese magnetófono que tú presentas, para mí, como es histórico, creo que viene acorde perfectamente con... Grabadora. El magnetófono es lo que usaba Freddy Jurgenson, que es un aparato grande. Aunque a veces siempre yo, cuando hablo en directo, digo magnetófono, porque las palabras se me traban, a veces por los nervios, porque te digo, no, yo no soy de directo, yo soy muy independiente, muy antisocial y muy mío. Así que bueno, es un placer estar en directo. Pero quiero también decirte algo. Hans Bender fue un reconocido un reconocido médico y psicólogo alemán, y nació en el año 1905, antes incluso que Freddy Jurgenson. Y él también estuvo metido lo que es en el tema de la parapsicología. Era ¿cómo se dice? Hacía conferencias. Conferenciante. Es más antiguo de Freddy Jurgenson. Claro, en esa época, tú me estás hablando de 1905. ¿Quién hoy en día hace grabaciones con magnetófonos que son grandes? Hay gente que le gusta la experimentación y que sí lo hace, evidentemente, pero yo no. Yo uso grabadoras sencillas, analógicas y digitales. Yo no me tengo que comprar perdóname, no sé si estás tocándolo, pero hace interferencia. Sí, se me cayó ahora el micrófono, se me cayó. Cógelo tranquilamente, está en tu casa. Estás hablando de los magnetófonos de bobina abierta, ¿no? Los que siempre se han visto. Claro. Los de citas. Sí. Pues ya estás tardando. Te tienes que comprar uno en el mercadillo y la próxima charla de tú a tú nos lo presentas. Eso tiene que ser. Sigue. Mira que he visto un par de ellos. El otro día estuve viendo en el anuncio y había gente vendiendo magnetófonos de ese y me quedé pensando. Es un clásico. Es un clásico. Tienes que comprar un clásico, siendo un clásico, está claro. Te toca. Bueno, pues ya he experimentado con los magnetófonos. Aparte que suena, ¿viste el sonido que suena esto? El ti. Los magnetófonos son cintas de bobina antigua y tiene un ruido más fuerte, o sea, el ruido de fondo más fuerte. Y es aún constante. Así, claro, Freddy Jurgenson, Friedel, mi pequeño Friedel, eso fue lo que él grabó, escuchando ese pajarito. Y fíjate tú que esa psicofonía que él obtuvo fue por inclusión, fue a través del pájaro. Bueno, no voy a explicar la psicofonía ni nada, pero he aprendido, como tú has dicho, de esos grandes y también del gran Pedro Amorós. Un saludo a nuestro amigo Pedro Amorós, porque él evidentemente es un grande y hemos aprendido, todos los que han visto sus vídeos, todos los que pertenecemos a la SEIP, todos los que sabemos y nos gusta el campo de la TCI, aprendemos de quién, de Pedro Amorós. Y no es publicidad, es que hemos aprendido de él. Es que es así. Esta casa donde estás hoy, yo también pertenezco, soy miembro de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y para mí, no voy a decir que es un grande Pedro, para mí a día de hoy sí nos consideramos amigos, estamos en contacto, en privado, no tiene que ser todo en esta vida en público, y yo con Pedro, vamos, hasta el final, igual que con don Santiago Vázquez. Para mí, comparar o diferenciar está feo, pero yo siempre, mi pensamiento personal es de que don Santiago Vázquez, hablando teóricamente, igual que es un gran investigador, pero teóricamente para mí no es un 10, es un 12. A mí me encanta, yo me puedo tirar 5 horas escuchándole seguidas, que esté hablando de lo que esté hablando, yo estoy ahí escuchando las ondas porque disfruto con él y me encanta y es un gran profesional. Pero Pedro Amorós, hablando, se explica muy bien igualmente, por supuesto es otro profesional, pero
le considero un investigador de campo. O sea, Claro. el profesor para aquel que como un servidor quiere ser en un futuro investigador de campo, igual que considero a don JJ Benítez, don Juan José Benítez, que falleció hace pocas semanas, doña Blanca, su esposa, en paz descanse. Su esposa, mujer, sí. En paz descanse, igual que le considero un investigador de campo, sobre todo en el fenómeno ufológico. Para mí don Pedro Amorós es igual. En el tema de parapsicobiofísica, me encantan esos tres que he mencionado. Don Santiago, prologuista del libro de Respuesta de Más Allá, don Pedro Amorós y JJ Benítez. Bueno, yo te lo dije el otro día. Por ejemplo, Santiago también es un grande, es un buen profesional también. Me encanta también cómo explica, es un maestro, o sea, también tiene su metodología y me encanta también, ¿de acuerdo? Sí. Por ejemplo, con Pedro, yo no... Te lo dije el otro día, ¿de qué hablo yo con Pedro? De radioafición, de antenas, de equipos y de esto, porque él es radioaficionado también. Sí, él tiene su correcto. licencia. Incluso es más viejo que yo en la licencia. Yo soy Eco Alfa 8 y él es Eco Alfa 5, ¿de acuerdo? Él tiene la licencia hace unos 20 y pico años. Yo nada más que la tengo hace 5 o 6 años. Y de radioafición, de verdad, porque es que es así. Pero claro, hay vida más allá de la muerte. Eso no hay ninguna duda. Nos podemos comunicar a través de los fallecidos. Yo lo hago a través de los aparatos electrónicos, como te enseñé con la grabadora esta, con esta grabadora que me costó, voy a decir el precio, chicos, porque no importa. Yo ahora necesito comprarme una Tascam o una Zoom HN1 de 400, 500 euros, me costó 49 euros. Y tiene dos micrófonos lineales, aquí, es una... Acércalo un poquito más, porfa. Geray, acércalo un poquito más a pantalla. Y es muy buena grabadora, ¿eh? O sea, incluso tiene para poner aquí atrás el trípode, para colgarlo, y tiene para ponerlo en el ordenador. Y luego, esta es más vieja. Daniel, esta es digital también, pero esta es mi aparatología, ¿de acuerdo? Sencillo, ¿vale? Sencillo, y después podemos hablar de otras cosas también a nivel de investigación. Por supuesto. Vamos a hablar de errores, unos errores, si no te importa. Vamos a hablar de unos errores. ¿Podemos hablar de esto dentro de los errores? Amén. Claro que sí, hombre. Claro. Mira, a ver. Como veis, se enciende, ¿no? Pulsamos, apagamos, encendemos. Y ahora tenemos cualquier aparato, como es, a ver si lo enseño bien, espérate, a ver, que tengo aquí, vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos el móvil junto con el Melmeter, el K2, pero vamos, aquí ahora mismo lo que suele hacer, antes lo he hecho ya en la prueba y ha sido descaradísimo, pero ahora, claro, me tiene que dejar mal y no saltar mucho los picos. Pero bueno, para ponernos en sitio... Ahora no salta, ¿te lo puedes creer, macho? Esto nos va a dejar mal, ¿eh? Ahora es que le he dado yo el botón. Le he dado yo el botón, pero vamos, esto cuando estás en un enclave siempre suele saltar aquellos picos por motivo de que está el móvil, de que tenemos puesta la radio, tenemos puesto cualquier tipo de aparatología, siempre salta, ¿vale? Claro. Pero, enséñame, mira, ahora, ¿lo estás viendo? Ahora sí. Ahora sí se aprecia, ¿no? Vale, que ya me estaba mojeando. Mira cómo va, ¿eh? Y los dedos los tengo sueltos. No puedo, a ver, voy a ponerlo así arriba para que se vea que no estoy tocando ningún dedo. Lo vemos, ¿no? Y ahora para que deje de saltar ya tengo que pulsar y ya está. Y apagarlo. Eso es. Apagado queda. Ahora, enséñame la tuya, que es igual, se supone, ¿no? A ver, la mía... A ver un momento... Espera un momento, a ver... Vale, pues lo voy leyendo aquí. Es un K2, ¿vale? El Melmeter.
fabricado en Estados Mira, Unidos. vale. La misma. Esto es un K2, el mismo. ¿Sí? A ver, sí, vamos a encender este foco. Sí, estás un poco oscuro ahí. Vale. Vale. Es igual que el tuyo. Es un K2. Vale. Y el mismo. Es el mismo. Sí, sí, sí. A ver que no se ve. Bueno, sí, es el mismo K2. Ahora, el mismo. Sí. Vale. Lo que como estoy cargando el ordenador, lo tengo cargando, evidentemente tiene bastante voltaje y puede dar tal. Pero bueno, a la hora de una investigación, yo lo abrí, tiene dos botoncitos aquí, tiene dos tornillitos, lo abrí y le quité el R2L. El R2L es el chip, si lo quieren hacer los demás investigadores, búsquenlo. En el mío pone R2L, no sé en el tuyo. Dentro de la placa electrónica está el R14, el S1S, el S16, el R2, el 4H. Son cómputos de electrónica que lleva la placa, pero son los mismos. Yo te voy a decir para qué lo utilicé ayer, para qué lo abrí, ¿vale? Pero yo no miro eso. Yo lo abro porque tengo la vieja costumbre y recomiendo pero tú eres el experto aquí, así que me dices si está bien o mal, pero yo lo que hago es que estos dos tornillitos, igual que los sensores de movimiento, etc., 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 tengo por costumbre que cuando terminamos la experimentación retiro todas las pilas. ¿Para qué? Para que no se consuman las pilas y no dañe, afecte el aparato. Le tenemos así porque se lo iba a enseñar ahora al amigo Geray, pero hace una hora no tenía nada de batería. Continúa, perdón. Claro. Mira, yo, por ejemplo, en las radios que tengo, en la tecamétrica, en los walkie de 2 metros, qué sé yo, en las radios multibanda, a todo le quito las pilas. A todo. ¿Por qué? Porque si tú dejas, por ejemplo, una pila dentro de una radio durante un mes, se te va a joder la radio, por ejemplo. ¿De acuerdo? A todo hay que quitarle la pila para cuidar el equipo. ¿Vale? Yo qué sé, todo lo que tengo no tiene pila, porque es mejor, y aparte que se desgasta, tanto las videocámaras, las cámaras de fotos, todo, yo le quito las baterías para que no se infle, ¿de acuerdo? Al no usarse. Y como te dije antes de comenzar la entrevista, yo soy muy curioso y me gusta curiosear. Y digo, bueno, vamos a intentar quitarle la sensibilidad al K2 para detectar los teléfonos, ¿no? Y le quité el no me acuerdo lo que dije, el R61, no recuerdo, es un chip, es una soldadura, y con un cuchillo lo quité y le quité el estaño que tenía y se quedó libre. Y escúchame, Geray, perdóname que te corte, si lo tienes en tu canal de YouTube y de 1 minuto, 2 minutos como algunos que tienes cortos, preséntalo aquí si quieres sin ningún problema, que podemos ir viendo. Vale. Sí, mejor explicación mientras vamos hablando. Mira, déjame mientras empiezas a buscar eso, si te parece, voy a comentar una cosa. Veo que están aquí comentando. María, la gente, yo creo que si no puede comentar aquí en el directo es porque no siguen el canal. Si están dados de alta en Twitch, al estar dados de alta en Twitch y seguir el canal, creo que ahí, como estás registrado, entonces sí tienes derecho a poder comentar lo que desees en el directo. Por eso tú estás aquí y un placer, por supuesto. Pero como estoy leyendo así en fondo mientras habla el amigo Geray, de que no puedo entrar o que me ha costado tal, no sé si me equivoco y no va por ahí los tiros, pero si no estás registrado en Twitch y no has dado a seguir al canal, no tienes derecho, creo, a comentar en el directo. Lo dejo ahí, si estabais hablando de eso, y si no, disculpadme. Explícale si quieres cómo hacer para ingresarlo, que a lo mejor no saben cómo. Pues que se metan rapidísimo, te metes en Play Store, te bajas la aplicación de Twitch, el simbolito morado, y estando ya en Twitch, pinchas y te das de alta, te registras, pones el nombre que tú desees y tus contraseñas, y estando ya registrado en el buscador pones Daniel Barrios 1983, todo junto en minúscula, Daniel Barrios 1983,
y ya de primeras te da la opción si quieres seguir ese canal, le das a seguir y ahora mismo pues te saldrá que estamos en directo con el buen amigo de Voces del Más Allá, TCI, Geray Guerrero. Ya está, gracias. Continúa, que hablábamos del vídeo. Muy bien, perfecto. Gracias, hombre. Sigue. Lo del vídeo que querías comentar a la hora de abrir el meter, el K2. Sí, nada, que simplemente quitándole un chip no detecta la telefonía móvil, ¿de acuerdo? Ahora tengo el ordenador cargándose y evidentemente hay que saber usar los aparatos, siempre lo digo. Yo veo grupos por ahí y yo soy de ver, oír y callar. Yo no soy de comentar nada, ni de compartir nada, ni de publicar nada, porque yo soy muy mío, ¿sabes? Así que cuando yo veo esas cosas de gente que los aparatos, que la gente que usa los aparatos, por ejemplo... Sigue, Geray. Un ejemplo, si tú estás grabando un directo, y tú tienes el K2 a 50 centímetros de ti, ¿vale? Va a dar falso positivo, evidentemente, porque la investigación está tú con el teléfono, tu compañero con el teléfono, el otro compañero con el teléfono y el del directo emitiendo con internet. Por lo tanto, dan falsos positivos, ¿de acuerdo? Dan falsos positivos de esa manera. Solución, el teléfono en modo avión y solamente el teléfono alejado, mínimo 1,5 metros del aparato, del K2, ¿verdad? ¿Es fiable? Sí, es fiable. Te tengo que hacer esa pregunta. Por ahí van los tiros del corte que te voy a hacer, porque hay confianza y te puedo decir eso. ¿Tú estás de acuerdo 100% en una investigación, experimentación, como quieras determinarlo? ¿Tú estás de acuerdo 100% en que te da la seguridad, la fiabilidad 100%, reitero, en tenerlo en modo avión? Yo es que hablo, ya te adelanto mi opinión personal. Yo soy de la opinión de tenerlo totalmente apagado y así evitamos todo tipo de dudas. A ver, en modo avión es un modo efectivo. O sea, en modo avión está hecho para cuando uno viaja en avión no haber interferencias entre las transcomunicaciones del piloto, etcétera, etcétera. Y es fiable. Pero bueno, sí, es más fiable tener un teléfono apagado, evidentemente, que en modo avión. Pero modo avión para mí también sirve. No entra llamadas, no entra nada, o sea, se te queda el teléfono nulo, no puedes recibir mensajes, no hay ondas de telefonía, no hay nada. Pero sí está la antena, porque tú tienes el teléfono encendido y está la antena, aunque lo tengas en modo avión, ¿de acuerdo? Por ahí voy, y dentro del teléfono hay altavoces, hay imanes, hay componentes electrónicos que pueden interferir en estos aparatos de campos electromagnéticos. Así que sí, mejor un teléfono apagado o en modo avión también, pero nunca encendido. Por eso me gusta trabajar bien, o sea, es lo que te digo. Hoy a ver qué hora es la hora de Sálvame Deluxe, o podemos hablar sin pelos en la lengua, ¿no? Muy bien, pues claro. Sí. Ahora es la hora adulta, pero no vamos a hablar de nada, no se piense. Vamos a hablar de trabajar bien. A mí me gusta de que la gente investiguen, ¿sabes? Y conocer amigos del mundo del misterio, me encanta. Pero bueno, me muerdo la lengua, ¿sabes? Y es que todos los días me pongo muy nervioso cada vez que levantas una tapa y aparece un grupo nuevo y me parece bien. Porque me encanta de que crezca el mundo de la parapsicología, parapsicología, olvídalo, que crezcan grupos de investigación, ¿de acuerdo? Pero que aprendan, por favor, a usar los aparatos. Mira, Daniel, esto es un detector de movimiento de infrarrojo, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Tú sabes cuánta distancia tiene? Esto me costó 17 euros y pico. ¿Sabes cuánta distancia tiene este detector de infrarrojo? 8 metros tiene, ¿de acuerdo? 8. Así que si yo estoy a 8 metros de distancia, aparte de que esto te lo detecta
por un lado, por otro lado y por el medio, ¿de acuerdo? A 8 metros. Si tú estás en una habitación, en un salón grande y esto a lo lejos, hombre, si te mueves te lo va a detectar porque estás menos de 8 metros. ¿Entiendes? Sí. Por ejemplo, y este pues igual, este es otro, más sencillo, este tiene 3 metros solamente. Por eso te digo, usar bien la aparatología en una investigación, ¿vale? Porque es que a mí me encantan los aparatos, los electrónicos. Yo no sé si en otra vida fui un robot o algo, pero me encanta meterme dentro de los aparatos, porque me gusta meterme dentro de los aparatos y algo que presento, hombre, que sea fiable, tío, ¿me entiendes? Porque tantos años, yo qué sé, aparte de que los que me conocen a mi alrededor, pues hay fallecidos que son familiares míos, ¿vale? Y gente que me estará viendo en directo, que me verá en redifusión, lo han experimentado mandando yo audio con ellos, ¿verdad? Y se han colado voces mientras yo he hablado con esas personas, porque a mi alrededor hay fallecidos que están conmigo desde siempre, ¿vale? Es así. Y claro, la facilidad de... espérate, y luego están los que hacen psicofonía. O sea, hay gente que hace psicofonías como quien hace un bocadillo, ¿me entiendes? O como quien hace un menú. Una psicofonía no se hace, señores. Una psicofonía se obtiene con ciertos parámetros. Se obtiene con ciertos parámetros, se obtiene con cierta fenomenología, franja horaria, con tacto. O sea, con tacto me refiero con dulzura. No, hay uno muy famoso por las redes sociales, que no voy a decir el nombre, es una persona ya mayor, ¿de acuerdo? Y todos los días... Quien se quiera sentir... No hace falta nombrar a nadie, Geray. No voy a nombrar a nadie, yo no nombro a nadie por respeto, nunca. Por eso digo, quien se quiera sentir aludido, que se sienta, que no por nada, pero esto no es tirar la piedra y esconder la mano, esto es opinar libremente porque estamos en Geray en la noche. Claro, Geray en la noche, dale. Claro, pero todos los días amanece con 2 psicofonías que sus espíritus le dicen. Y yo lo he comprobado. Yo le pregunté una vez, mira, ¿puedes decirle a tus espíritus si el Real Madrid va a ganar o perder? Y a los 10 minutos me manda la psicofonía que va a ganar el Madrid, ¿me entiendes? Y todos los días incluso te etiqueta diciendo, mira, me dijeron esto, en fin, que existen las fake fonías también. Fake fonías. Y me parece vergonzoso jugar con las almas, con los espíritus, tío. Que no, me da. Porque yo tengo familiares muertos, ¿sabes? Y que a mí me venga una persona diciéndome, mira, te grabé una psicofonía, por ejemplo, de tu padre o de tu tío. Y yo me lo como porque es una fakefonía. O sea, es falso. Hay que saber grabar una psicofonía, tío. ¿Sabes? Aparte que no se hacen, se producen. Y te digo, yo tengo aquí un montón de grabaciones y todas las voy a borrar, porque solo tengo una grabación que sí es cierto de que hubo aquí yo dije, vale, voy a grabar, ¿vale? Esto fue en breve, subiré el vídeo de la experimentación que hice y de fondo se oye la voz de una mujer. No sé si lo pueden escuchar. No se oye, pero bueno, vamos a ver. Bueno, dale, sí. A ver. Dale, sí se oye. No, esta no es, espera un momento, a ver. Pero se oye, así mujer que... de fondo, aquí. Ahí, es que se oye muy débil porque estamos con el teléfono. Pero yo escuché cuando al llegar a casa, escuché de fondo... Perdóname, Geray, vamos a ser rigurosos como tú has dicho. Ponla 3 veces repetida, por favor. A ver, no puedo porque está en la grabadora. Tendría que compartirlo en archivo, que lo tengo ya puesto para editar en el vídeo. Como lo has hecho, porque a mí me ha parecido escuchar la voz. Pero al menos para que estamos siguiendo, ponla 3 veces a ver si la apreciamos.
Sé que es difícil, ¿vale? No se va a apreciar porque no se va a apreciar. Pero de fondo se oye. Tú por la que no perdemos nada. Yo esto lo saco de la grabadora y lo meto en el WAV Editor y lo amplifico. Vale. Aquí. Es muy débil. A ver, estamos en un ordenador viejo, un portátil viejo. Por eso partimos de esa base, bueno, claro. Sí. En breve, es más, espérate, no. Lo tengo en la otra videocámara. Yo estaba grabando con la grabadora, ¿no? Yo estaba, a ver si se ve. Yo estaba grabando con la grabadora y justamente cuando yo hice esa pregunta que le hice a la grabadora, está todo grabado, o sea que voy a enseñar la parte que grabé, la pregunta y la psicofonía que se obtuvo, o sea que va a estar todo tal cual, o sea. Sí. Y sí, era una mujer, amplifiqué. Dime. No, es que como nada, a veces se recorta, no sé si. Sí, que amplifiqué esa voz y era una voz de una mujer diciendo bloque 31. Y resulta que el lugar donde fui a experimentar, un lugar cerca de casa, está en medio de un barranco muy famoso de aquí, donde hay muchas casas abandonadas, ¿de acuerdo? En ruinas, pero bueno. Y justamente le pregunté a un vecino que pasaba por un perro si aquella casa estaba abandonada, dice que sí, y fui, porque voy solo, yo no tengo grupo, ¿me entiendes? Soy yo solo, pero voy con mi amigo Carmelo, ¿vale? Carmelo es también el que va conmigo a las investigaciones, el que me ayuda con los equipos y tal, ¿no? Pero bueno, el que se mete en el ajo soy yo. Y bueno, ya verán el vídeo, es un sitio donde vivía un señor, falleció de un infarto, el señor, Dios lo tenga en la gloria, y también tenía animales, Daniel, tenía unas cabras al lado, ¿de acuerdo? Tenía unas cabras y tal, tenía unos... Y bloque 31. Sí. Y te voy a decir una cosa, y estuve 1 hora y media grabando en esa casa y solo obtuve 3 psicofonías. Y ya está. Y las demás las borré. Hice 72 grabaciones y borré todas y dejé 3. 3 por supuesto válidas porque eran voces perfectas y de buena calidad. En breve subiré el vídeo. Ya lo tengo en la carpeta, me falta terminar de editarlo. ¿Sabes? Y eso. Esa grabadora es una pasada. Yo la tengo en la cesta de Amazon. Maite, pues, esta te refieres. Eso te iba a decir. Esta es muy buena, y no vale cara. O sea, y tiene una calidad impresionante. Para que lo oigan en un futuro, di de nuevo las referencias de la grabadora, por favor. La grabadora, sepárate. No te pegues al micro porque es que parece que va a explotar algo. No te pegues al micro, porfa, ahí. Es que te inclinas. A ver, ¿cómo se llama la referencia? ¿Olympus? ¿Olympus qué? ¿Sí? Olympus Linear PSM LSP1. Con que pongas Olympus LSP1 va perfecto. Le tiene para poner su trípode, está perfecto. Tiene para cancelar el ruido, también le puedes cancelar el ruido, subirle los decibelios, bajarle los decibelios y es así. Es así. Genial. Bueno, salió el sol. Déjalo que no me gusta. Ahí se mejor. A ver qué dicen. Cada vez que te pegas a la mesa. Sí. ¿Qué dice María? ¿Qué dice? Que no la escuché. Ay. María Millán 71. Él habla y le salen. Y está hablando de parafonías, ¿vale? De registros, mientras habláis por teléfono. Y estamos hablando por teléfono y se comunican, nos ha sucedido muchas veces. Es que yo creo en ello plenamente. Creo que las entidades se pueden introducir dentro de nuestros aparatos, tanto en teléfonos como en buzones de voz y como en cualquier tipo de aparato.
porque entiendo y comprendo y por experiencia personal que la causa paranormal es inteligente. No sé qué opinas al respecto, a lo que menciona María, por supuesto. Yo lo opino y vamos, y no solo María, mucha gente. Mire, voy a enseñar una cosa. Yo tengo un vídeo en mi canal. Espera un momento, déjame quitarle el wifi porque... Vale. Bueno, mira, esto que está aquí, ¿vale? Esto es un programa no te veo, no sé qué es lo que pasa, pero no te veo. No sé si has tocado algo en la pantalla o algo en el ordenador. Yo nada, no he tocado nada, ¿eh? Pues se me ha quedado la pantalla fija. Bueno, continúa, aunque no te vea, pero tú sigue. A ver, porque a lo mejor no nos están viendo la gente, pregúntalo por ahí, a ver. Ahora. ¿Sí? Vale. Continúa. Ahora bien. Esto es un programa para monitorear el sueño, ¿de acuerdo? A ver si se ve bien. Es para monitorear el sueño, ¿de acuerdo? Y este programa, fíjate, tiene dentro una parte que tiene una grabadora incorporada, ¿de acuerdo? Tiene una grabadora incorporada y tú te duermes, pones el teléfono bloqueado, lo bloqueas, y cuando el teléfono escucha ruido, ¿vale? O ronquidos o lo que sea, la grabadora se activa. Todo esto que están viendo aquí son inclusiones que tengo que analizar. Mira, por ejemplo, el domingo. Sí. Mira. Vale. Mira. Voy a repetir de nuevo. Pues son muchas inclusiones que... A ver, Daniel, no te veo, Daniel. No me ves, ¿a que no? Vale. Pero te oigo. Es que te pusiste ahí a fumar y seguro que tocaste un botón. No he tocado ningún botón tampoco, pero no sé por qué saliendo fuera al patio ya se me ha quedado pillado. No lo entiendo. Si esto continúa aquí dentro, pues nada, me salgo y me meto en un momento y tú sigues explicando que no te gustarán los directos, pero tienes tabla, jodido. Hombre, estoy hablando. Ahora me veo yo solo en la pantalla. No sé si me están escuchando o no, pero bueno. Escúchame, sigue que en un minuto me salgo, ¿vale? Me salgo y me meto. Cosas del directo, vamos a dejarlo así ya. Ya me voy acostumbrando. Si con María tuve ya mucha experiencia, ya lo sabes. Venga, sí, me salgo y me meto un momento. Me salgo y me meto. Continúa. Vale, grabando. Bueno, sí. Bueno, chicos, lo que les explicaba, esto es una aplicación que se pueden bajar en el móvil. Es un programa para monitorear el sueño, ¿de acuerdo? Y tiene una grabadora incorporada que cada vez que tenemos el sueño profundo, la grabadora se activa cuando escucha ruidos, al escuchar alguna voz, escucha cualquier cosa. Y todo esto que han visto, que puse hace un rato en el teléfono, son inclusiones que tengo que analizar y hay varias que son psicofonías evidentemente válidas y de buena calidad. Así que les animo a que bajen ese programa, se llama Sleep and Dreaming. Ahora te veo. Vale. Sigue. Ahora te veo. Nada, que le estaba contando a los chicos lo del programa de monitorear el sueño, ¿de acuerdo? Que ahí tengo muchas grabaciones y muchas... Bueno, a ver, lo voy a enseñar de nuevo. Lee lo que te dice tu amiga María Milla, por favor, mientras estás hablando. Guarda el micro, por Dios. Que el micro está aquí, lo tengo quieto. El micro está aquí. Pues déjalo a 3 kilómetros. Tíralo por la ventana. Anda. Voy a tirar por la ventana. Es que, mira, te lo digo, porque como estamos en casa, pues esto, tú dices programa, pero para mí es una charla entre amigos y ya está. Y ahí me voy a quedar siempre. ¿Tú sabes cómo llevamos?
1 hora y 20 minutos, tú estás sentado en la silla, pero yo estoy sentado y con el pie torcido. Cuando me levante voy a quedarme paralítico del pie izquierdo durante 10 minutos, porque lo tengo dormido. Habla y date ahí unos Claro, redondeles. es que... Humildad, señores. Hay que ser humildad y hacer las cosas bien, con amor, con cariño. María, ya guarda el micro. Míralo aquí el micro. El micro. Encima se me rompió la cabecita. Menos mal que tengo otro de repuesto allí. Tengo otro inalámbrico, pero ese nada. Eso cuando hagan alguna investigación en directo lo uso. ¿De acuerdo? El inalámbrico. Por lo tanto, mira, hay un sonámbulo. Bueno, pues si es sonámbulo, pues vale, bájate la aplicación. Mira, te voy a decir el nombre, escúchalo bien. Vete a Play Store, ZX, parece un nombre radioaficionado, 5ZX, vale. Escúchame, 5Z, vete a la aplicación de Google Play y pon Sleep, como suena, dormir. Es más, Daniel, en mi canal, en el canal de YouTube, tengo un vídeo, justamente, una pasada, ¿sabes? Con esta aplicación. Y claro, yo me duermo y la dejo ahí y muchas veces no se activa la grabadora porque no hay nada. Pero cuando se activa, yo te digo, alucino porque hay actividad. Voces del más allá TCI. Estamos hablando de la página de YouTube del amigo Geray. Voces del más allá de TCI. Tienes ahí la aplicación que estás mencionando. Voces del más allá y también de la asociación, que también es una asociación, ¿vale? Una asociación registrada en el Ministerio del Interior. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Que no es nada... Voy a quitar mi nombre por si hay algún brujo por ahí, ¿sabes? Más fuerte que yo y me mete en un caldero, que no creo. O sea, que mucha gente mala, no que hay que poner el nombre, pero bueno, mi fotito. Y cuando lo publique, perdona, como tengo a mi amigo que es de edición audiovisual, cuando se publique en el YouTube, que ahí es donde están todos ya los vídeos, vamos a decir formales, aunque son todos para mí formales, este y el que salga, cuando lo publique en YouTube, tú tranquilo que eso se intentará limpiar un poquito, para que no salga. Esta es la aplicación a la que me lo preguntó, se llama Sleep as Android, monitoreo de ciclo de sueño. Es muy buena porque, te digo, es perfecta. Y aquí hay varias psicofonías dentro de este programa que tengo que analizar y hay varias psicofonías válidas, ¿eh? No son fakefonías. A mí me gusta trabajar serio, como tú ves en mi Facebook, ¿no? Yo no soy de compartir en ningún grupo, no soy de sígueme, nada, yo calladito, porque me gusta trabajar. Oye, que yo, tío, yo antes grababa con una grabadora de estas y con un Nokia, ¿sabes? Escúchame, que el domingo pasado fui al rastrillo y encontré un Nokia con los que yo comenzaba, era un 2630 y el tío me lo vendía en 5 euros. Yo dije, bueno, pero no lo compré porque es dinero perdido. Un Nokia antiguo que tenía radio FM y con eso obtuve yo mis primeras psicofonías con los Nokia, eso. Ya recuerdo. Así que todo es técnica, Daniel. Técnica y es técnica. O sea, no hace falta una grabadora potente para obtener una psicofonía. Yo con un teléfono también se obtiene un montón de psicofonías. ¿Sabes por qué? Por el micro. Los micrófonos, al ser filtros pequeños, pues evidentemente, ¿verdad? Entran más inclusiones. Y este soy yo. Te hago alguna preguntilla, si me permite.
Todas las que quiera, que es que ya no sé qué decir ya. Tú pregúntame lo que quieras. Tú tranquilo, sí. Tú cuando eso me dices, pregúntame algo, muchacho. En plan Canarias y ya está, ya lo sabes. Muchacho. Venga, vamos a hacerlo un poquito mojo. Para que me vean con más luz, ahora mejor. Ahí, mejor. Ya te veo más animado, sí, señor. ¿Qué es lo que te iba a decir, Geray? La Kinect. Opinión personal de la Kinect. Bueno, la Kinect. ¿Qué quiere que te diga yo de la Kinect? Madre mía. La Kinect. Explica qué es la Kinect, lo primero, por favor, para aquel que no lo conozca. A ver, la Kinect, para los que no lo saben, es un programa, es una cámara de una Xbox, una cámara, y se tiene que conectar a un portátil o un ordenador, ¿no? Y lleva unos programas. Y la Kinect, esos programas que lleva la Kinect, registra y visualiza, evidentemente visualiza lo que es el espectro o la silueta de lo que es el espíritu o la energía, ¿de acuerdo? Y podemos decir posible también. Posible espectro. O posible espectro. Claro, o posible espectro. Yo he visto vídeos caseros con la Kinect, coño, enseñando la Kinect y en el cuarto, a ver, o en el baño. Una vez vi uno que dice que en el baño había sentado en el váter alguien cagando. Digo, por favor, o sea, eso no, muchacho, eso no puede ser posible. ¿Cómo va a estar un espíritu cagando en tu casa? Y decía que sí, que era un espíritu que estaba cagando en la casa. Y yo me tuve que morder la lengua porque si no le cantaba una poesía, él se la cantaba y todo, porque no, señor, no puede ser así, es que son locos. ¿Qué te digo de la Kinect? Es un aparato sofisticado, avanzado y metódico, ¿vale? Uh-huh. Porque la ciencia avanza y los aparatos avanzan, esto es por el micro, perdón, y la ciencia avanza. Y hay aparatos que sí pueden detectar, evidentemente, los espectros, claro, porque todo avanza. Y la Kinect es algo que me tiene a mí con dudas, tío, porque yo no la tengo, y no la puedo estudiar, no la he podido estudiar, pero he visto a la gente por ahí y se ve que cómo se mueve, esto, lo otro. Pero claro, para usar la Kinect tienes que usarla que la gente vea la Kinect. O sea, la gente solamente graba desde la Kinect, ¿sabes? No sabes qué hay detrás. Tiene que enfocarse todo en el vórtice, no, ¿cómo se llama? La panorámica para que se vea. Yo no he estudiado la Kinect, es un programa y no sé, no te sé contestar si es válido o no es válido. Yo he visto grupos de investigaciones y se han visto siluetas. No sé de dónde sale eso. Si no sé de verdad de dónde sale. Pero te honra decirlo y te voy a decir por qué. Breve inciso, pero quiero incluirlo. Porque hay mucha gente que puede meter opiniones faltantes hacia las personas que investigan con la Kinect. Yo soy muy reacio, lo reconozco. En diversos aparatos de experimentación, pero vuelvo a reiterar lo que dijimos al inicio. Creo que es muy interesante utilizar todo tipo de aparatología y cada uno luego de investigación que se quede con lo que más convicción le crea. Pero, ¿cómo decirlo? Tú en ningún momento estás faltando a aquellos que experimentan con ello. ¿Por qué? Porque te honra decir alto y claro de que todavía no has probado, con lo cual no puedes dar un argumento, no puedes dar una fiabilidad 100% de que esta es mi opinión personal porque la he estudiado y la he probado. Pero hay otros que seguro estoy que no lo prueban y atacan y critican. Te honra reconocerlo que no lo has probado. Yo no lo he probado, sinceramente, no sé cómo es el funcionamiento, no sé ni los programas que llevan, pero bueno, algún día intentaré por mis ojos propios saber el funcionamiento, ¿de acuerdo? Son impresiones, ¿no? Impresiones, vamos a decir. Sí, claro, son impresiones. Hay mucha gente que inventa aparatos para la obtención.
Por ejemplo, ahora que estamos hablando, bueno, no de la Kinect, pero Pedro está inventando un aparato, está buscando unos componentes que le faltan mediante música. Fíjate, o sea, para que las energías, o sea, todo es energía, la energía tarda un tiempo en materializarse, ¿no? Ahora Somos voy a poner energía, yo creo que somos energía. Somos energía, sí, claro, y todo es inventar, la Kinect. Yo no lo he probado, lo que Pedro está inventando, el aparato ese que está él creando para que se obtengan psicofonías también. Y yo qué sé, que te digo, hay mucha gente que avanza con el tema de la ciencia. Sí, señor. Así que no sé. Obtener psicofonías, no hacer psicofonías. Totalmente de acuerdo. No, me he importado, nada. Yo te digo, me escandalizo. Yo es que te digo, me deprime. Yo es que cada vez que entro al Facebook me tengo que presionar y decir, a ver, lo que veo hoy, señor. Porque es que te da ganas de morder, no sé, en fin. Y respeto. Sí, yo lo resumo con la melodía de Freddy y ya, venga, película que tenemos. O la de Viernes 13 también, que es más cañera. También. O la de Chucky. Sí, El Exorcista. Michael Field. ¿Qué te iba a comentar? Mira, te la voy a poner, pero te la leo en alto, ¿vale? Para quien lo escuche algún día. Pregunta de María Millán 71. Hoy estamos hablando mucho de María porque soy consciente de que es amiga y compañera tuya en vuestro grupo, por supuesto, y yo la considero una buena amiga y una gran compañera, la verdad sea dicha. Pregunta, ¿cuál fue tu experiencia más fuerte? O sea, no hace falta incluir nada más. Conocerte, María, fue la experiencia más fuerte que me ha parecido. Toma ya. Toma ya. No, en serio, no es una broma. ¿A qué te refieres? ¿Una experiencia fuerte a nivel paranormal, no? Me supongo. Yo deduzco lo mismo, sí. ¿Cuál fue tu experiencia más fuerte? Yo qué sé, qué experiencia fuerte. Estoy acostumbrado a sentir frío aquí en mi cuarto de radio, sentir frío por una parte, pero mi experiencia más fuerte fue en una casa, donde le dicen la casa de los espíritus, ¿vale? Y fue una sensación muy fuerte. Ahora estoy reviviendo esa sensación. Fue fuerte porque en esa casa se solían hacer brujería, magia negra. De acuerdo. Y en una investigación con un grupo en el que yo pertenecía antiguamente, ¿vale? Uh-huh. Pues se activó algo ahí, un fenómeno rarísimo, que me entró un ataque de ansiedad ese día. E incluso uno de los compañeros que estaba con nosotros apareció, lo fuimos a llevar a urgencias porque dice que le ardía el brazo, y apareció con 3 garras aquí. Evidentemente esa persona entró a la casa en plan chulo, porque fue así, en plan a desafiar. Yo no tengo miedo, yo voy a sacar de todo aquí, no sé qué. Lo cogió el demonio ese y casi le pone a 4 banderas, para que nos entendamos, ¿vale? Sí. No puedes desafiar a un espíritu. Y se calentó ese lugar, se movían las cosas, o sea, fue terrible. El respeto a lo primero. No te puedo decir, María, experiencias muy fuertes, yo qué sé, es que la vida en sí es una experiencia fuerte, no te puedo decir yo, de verdad que no sé. Déjame hacerte una pregunta, a ver si con eso vas recordando un poquito tu trayectoria y por qué lo mismo estás aquí a día de hoy. ¿Por qué motivo te adentraste en este mundillo tan apasionante? ¿Cuándo llegó el momento que dijiste, me gusta la parapsicología? ¿Te pasó algo desde tus inicios que nunca jamás puedas olvidar? ¿Algo que tú consideres que es trascendental en tu vida? En realidad siempre, desde pequeño me ha gustado a mí este mundo. Yo tengo una foto
y la tengo en un álbum, la tengo en el móvil, lo que ahora buscarla me va a tardar un poco buscarla, porque tengo miles de fotos, pero tengo una foto, yo tendría 13 años por ahí, o 14 creo, mi hermana eran pequeñitas también, y yo me veo con un libro, y recuerdo ese libro todavía, el gran libro de los fenómenos paranormales, y si no me equivoco lo escribió Jiménez del Oso ese libro, si no recuerdo bien. A mí siempre me gustó ese mundo de... Es más, te voy a decir una cosa, con 16 años, en el barrio me decían el brujo, porque yo tenía el pelo largo, era metalero, era heavy, y me decían el brujo y siempre iba contando historias de terror por ahí a los colegas en esa época. Y bueno, mi abuela falleció, yo tenía 16 años, y fue cuando tuve la primera psicofonía, que fue en el cementerio. Yo toco la guitarra, para quien no lo sabe, compongo letras y música, aunque ya tengo ese tema a un lado aparte, pues tengo mucho trabajo, pues no, ya no estoy con el tema de la música. Y ese día que falleció ella, fui al cementerio a tocarle una canción a la guitarra. Yo tenía el móvil Nokia y me fui a despedir de mi abuela, que era la que me crió hasta los 7 años, y ahí obtuve la primera psicofonía. A ver, era un niño, ¿no? Yo pasé de todo, yo lo que escuché fue hola, y yo pues no le di importancia. Luego, años después, es cierto de que me fui atrás, estuve trabajando, te estoy hablando de los comienzos donde obtuve psicofonías, ¿no? Y luego fue trabajando con mi tío de carpintero en una casa donde sí había una señora y obtuve un ayúdame. Y ahí yo ya empecé, digo, coño, me gusta este mundo. Siempre me ha gustado escuchar programas antiguos de radio, etcétera. Voy a empezar a indagar, a grabar psicofonía, porque siempre me ha gustado. ¿Sabes? La Ouija nunca la he hecho, pero siempre me ha gustado la comunicación. Y a día de hoy, pues mira, aquí estoy. O sea, nunca me ha gustado grabar en directo, nunca me ha gustado ser popular, nunca me ha gustado nada. Yo antes era era anónimo. No me gusta. Bueno, pues, a ver, yo comprendo que estamos en el siglo XXI también, Geray, y yo siempre he ido a lo mío, a mi bola, como se dice vulgarmente, y yo me he ido a experimentar a sitios y nunca he publicado nada. Ahora estoy en una época de mi vida que me ha dado por publicar las cosas. También he publicado en otros grupos, igual que otros grupos publican con nosotros, pero yo creo que hay una gran diferencia. Yo creo que depende del interés de cada persona. Considero que hay personas que lo hacen por y para simplemente obtener populismo, protagonismo, y gente que me considero que me gusta relacionarme con las personas a distancia. Fíjate, estamos hablando en Canarias ahora mismo contigo, desde una maravilla, claro que sí. Pero es compartir conocimientos, y yo presento claro. No me atrevo ni a decir trabajos, es mis experimentaciones, me dedico a presentarlas, y a quien le guste bien y a quien no. Para mí, yo lo titulo, igual que el libro que estás visualizando aquí, Respuesta de Más Allá, de este servidor, que para mí es un orgullo personal. Para mí esto es un diario de campo. Lo he publicado, sí, por supuesto, pero todo el trabajo, todo el tiempo, toda la gasolina, toda la dedicación, todo el conocimiento que uno intenta avanzar, pero sobre todo me quedo en aprendizaje, en respeto y en sentir lo que uno siente cuando está en los enclaves. Eso a mí no me lo quita ni 10 seguidores, ni 100, ni 100.000. Eso es lo que a mí me llena. La experiencia, carpe diem, disfruta el momento. Por eso el tema seguidores, el tema tal, el tema lo publico en Facebook o no me gusta tal. Yo, mi consejo como amigo, que te considero ya a día de hoy, es a lo tuyo. Publica lo que quieras, no publiques lo que no quieras, pero ves a lo tuyo. Disfrútalo, que el que se lo va a llevar, el que se lo va a llevar al otro lado ese aprendizaje, ese conocimiento, y lo ha sentido y lo ha disfrutado aquí en la vida terrenal, eres tú. Yo me quedo con eso. Hombre, claro que sí. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo las cosas que publico, lo publico porque... ¿Por qué lo publico? ¿No? La pregunta, ¿por qué uno publica las psicofonías o publica vídeos, etcétera, ¿no? Lo publico porque
quiero enseñar y que puedan ellos mismos aprender a manejar un aparato o a grabar, ¿de acuerdo? Tengo muchas psicofonías personales mías que no las publico porque son mías, de acuerdo, con seres fallecidos míos, pero sí tengo una o dos en el canal de YouTube personales, una o dos, y son personales de fallecidos míos. No voy a decir qué parentesco es, ¿vale? Pero yo estoy rodeado de ellos a mi lado, y es que no mira, quiero contar algo, ¿de acuerdo? Algo que me pasó el otro día. ¿Te acuerdas los pinchacitos de bolígrafo? ¿De acuerdo? Que Sí, la que te sí. mostré aquella vez y tal. En el de tú a tú que tenemos, de tú a tú con Daniel Barrios, en el YouTube, Sí. tenemos eso con las fotografías. Hoy ha pasado cosas internas y no podemos presentar esas fotografías, pero son unos puntitos claramente en el hombro del amigo Geray. ¿Qué ibas a comentar? Y era almohada y todo, o sea, eso fue por un tema espiritual, sí. Y yo sé por qué fue sucedido por algo que no debía ser yo. Y lo voy a decir en público, un coco, ¿de acuerdo? No se pueden mover energías de noche, ¿no? Un coco. Yo tenía un coco en la habitación y por la noche lo rodé y sin querer abrí al santo que tenía yo en ese momento, que era el Ewa, es un santo yoruba, y al día siguiente aparecí con puntitos en la camiseta, en la almohada y todo. Quien lo quiera ver, están de tú a tú, ¿de acuerdo? Ahí. Y lo que te quería decir, que el otro día noté frío, porque yo ahora mismo tengo la ventana cerrada. Yo cada vez que experimento cierro todo, la ventana y todo, ¿no? Y yo estaba aquí en el cuarto y sentí un frío por la parte derecha, ¿no? Y cogí la grabadora y pregunté, al momento, eso fue al instante: por favor, ya te he sentido que estás a mi lado, ¿quién eres? Hice un par de grabaciones y no tuve respuesta. ¿Qué fue lo que hice? Pues encendí la aplicación. Vamos ahora a hablar de esto, ¿vale? Porque ya tengo la espalda ya un poco al queso, la tengo derretida, ¿vale? Vamos a... puse la aplicación Vips BCN, ¿de acuerdo? Es un programa. Voy a dar mi opinión personal, ¿de acuerdo? Y pregunté quién era la persona y fue me dijo el nombre, ¿verdad? Quien pasó por mi lado. Fue un familiar, ¿de acuerdo? Yo es que te digo, como conozco un poco del tema y sé qué entidades son las que están conmigo, igual que a lo mejor contigo puede estar tu abuela o un familiar, ¿me entiendes? Cosas así, pero conmigo están más latentes porque ellos saben que me comunico. ¿Y a quién van? A los que son puentes de conexión, ¿de acuerdo? Bits BCN. Bueno, señores, yo respeto con todo el respeto del mundo a todos los que investigan en sus investigaciones con el programa Vips BCN. Un servidor no la recomienda en trabajo de campo, ¿de acuerdo? Yo, porque soy clásico, y bien clásico, en el método me refiero de la aparatología y en otros métodos. Yo soy de la música de los 70, 80 y 90, rock duro. Yo soy de heavy, de thrash metal, yo soy de todo eso, ¿no? Pero escúchame, también te puedo escuchar un tango, un bolero, porque es así, menos reggaetón, te escucho de todo. Esto es un inciso ahora, ¿de acuerdo? Para que me quiera conocer un poco. Vamos a seguir con la BPCN. Yo no soy de reggaetón tampoco. No, reggaetón, sí. Perrea, eso que no, olvídate. Conclusión. Sí. He estado 3 meses por ahí estuve, no, 3 no, y más, experimentando con la BPCN, con el programa BPCN. Es un programa, ¿de acuerdo? Que es una Spirit Box creada por un grupo de investigación de Barcelona, ¿de acuerdo? Vips BCN. Y es un programa que lleva dentro un pequeño banco de voces programadas, ¿de acuerdo? Esas voces programadas, yo quiero dejar bien claro, programadas, son voces invertidas. Por ejemplo, hola, ¿de acuerdo?
en invertido es AHOL, ¿verdad? Y así son el pequeño banco de voces que yo estaba experimentando. Estaba escuchando durante días y días los algoritmos de la aplicación. Yo la usaba 15 minutos al día, ya hasta me aburría, decía, bueno, a ver. Y yo empezaba a analizar el funcionamiento de esto, ¿no? Y me dejaba dudoso, decía, aquí hay algo extraño, ¿sabes? Es un programa de ordenador, ¿no? No, de ordenador no, de móvil, es una aplicación, es un programa. Una aplicación, sí. Sí, una aplicación, bueno, una aplicación para móvil o para, sí, o para Android o tal. Y estudiando los algoritmos tiene una base de fondo, ¿no? Un ruido blanco, Daniel, y también tiene para la velocidad, disminuirla o aumentarla, ¿de acuerdo? Ajá. Sí. Y bueno, empecé a estudiar los algoritmos cada 1 minuto y medio, cada 1 minuto, cada 50 segundos. Luego con la grabadora lo ponía a 0,5 decibelios, o sea, subiendo un poco de los decibelios de la grabadora para yo grabar y a la vez el programa, ¿no? Y yo no sé qué carajo pasa con esta aplicación, ¿de acuerdo? Porque es así, pero mi conclusión, las veces que he experimentado con ella, incluso me he puesto a escuchar lo que ellos hablan y he escuchado cómo han tenido conversaciones lógicas entre ellas. Pues decidí entrar en acción yo. Digo, bueno, vamos a ver, porque igual es una voces que ellos han programado para que uno tal. Y empecé a experimentar. No lo tengo aquí, pero empecé a coger unas cartulinas de colores, ¿vale? Bueno, empecé experimenté con esto. Esto es una rueda de medicina que me la regaló un amigo de la nación Cherokee, que no sé si está vivo o muerto. Es una rueda medicinal de las cuatro direcciones SIUS, ¿vale? Y yo lo puse en el ordenador, ¿de acuerdo? Lo puse en el ordenador y yo dije, con la VIP BCN, pregunté, ¿me pueden decir, por favor, perdón, que se me abrió una ventana, este color de amarillo? Y me lo dijeron amarillo. Incluso lo dijeron en inglés. Luego dije, este color, ¿me pueden decir el color de este, por favor? También lo dijeron. Y ahí me puse a indagar, digo, ¿cómo se produce esto de que uno haga una pregunta y te responda al instante? ¿Sabes? Porque si yo pregunto y no me responde, es un fraude esta aplicación, ¿de acuerdo? Yo soy de grabar siempre con grabadora y siempre seré así. Pero ahora ponemos un vídeo, que fue el último que subí, mi querido amigo, de la conclusión final. Y yo tenía una pluma a la mano y yo dije, ¿qué es lo que tengo en la mano? Y al segundo dijeron, una pluma. ¿De acuerdo? Te voy a decir ahora el por qué. Cuando tú me digas, lo meto, ¿vale? Cuando tú me digas. Sí, vamos a finalizar. El por qué sucede esto. Es una aplicación de teléfono, ¿de acuerdo? Pero claro, tiene unos algoritmos, unas voces programadas invertidas, etcétera, etcétera. Pero como esto es electrónico y la ciencia avanza, ¿de acuerdo? Cuando no existe, no, pero cuando existe fenomenología y cualquier entidad se quiera, porque te digo, es igual que una grabadora, ¿sabes? Se quiera filtrar en el teléfono, ellos pueden usar, ¿cuántas portadoras hay? Muchas portadoras. El ruido de dripping, el agua cayendo, el sonido de una bolsa, una moto, cualquier ruido es una portadora, ¿no? Eso es. Sí. El fondo blanco, de ruido blanco de una radio, etcétera, etcétera. Y esto, pues mira, son voces programadas, invertidas. Yo creo que la lógica que yo tuve estudiando esta aplicación es que es energía y ellos aprovechaban este tipo de voces programadas para comunicarse. Incluso me comuniqué, y lo digo con la boca abierta, y fue válido con una chica de 17 años y está en el canal de YouTube que se llamaba Judith, ¿de acuerdo? Dura 2 minutos esa grabación, la que obtuve, y coño, es que esto no era... Es algo que me dejó respuestas inteligentes.
Y ya para terminar, hay otra aplicación que se llama Spirit Radio, ¿de acuerdo? Que no sé si tú la conoces, que se ve una pequeña televisión por aquí y arriba y hacen preguntas los investigadores y dan respuestas erróneas. Te preguntan, hola, ¿cómo te llamas? Y te dice, frío. ¿Me puedes decir de qué moriste? Calor. Eso no es un programa válido. Ahí yo no lo doy, pero con el BIPBCN es un programa, la ciencia avanza, etcétera, etcétera, la metodología, ¿verdad? Y bueno, vamos a poner el vídeo de mi última conclusión, ¿de acuerdo? Es un programa, hay quienes lo apoyan, otros que no. Yo, como investigador de campo, no lo uso, ¿de acuerdo? En mis grabaciones uso grabadoras, pero cuando ellos quieren se pueden comunicar en cualquier aparato electrónico. Ahí lo pueden ver el vídeo ahora. Está claro. Vamos a darle y luego damos una opinión y vamos a ir terminando para que ya sé que estás cansado, ¿vale? Sí, sí. Vamos a verlo. Dime cuando se vea, a ver si lo estamos haciendo bien. Vale, ahora. Voy a poner una pluma. A ver si dice en el nombre. ¿Qué es lo que tengo en la mano? ¿No? What do you say? ¿Lo escucharon? Dijeron perfecto. What do you say? ¿Qué es lo que está puesto arriba del ordenador? Pero muy débil, a ver si lo hice más fuerte. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Se entrecorta, si quieres córtalo, se entrecorta. Se entrecorta, ¿verdad? Qué pena. Sí, córtalo. Yo ya estoy, como estoy mosqueado de que no sé si soy yo o no soy yo, pero lo estás enviando tú y se corta. No, seguramente que es el ordenador mío, es seguro el portátil, segurísimo. Pero bueno, quien quiera verlo, ya saben, se pueden poner en mi canal, Voces del Más Allá, TCI, y ahí está el último vídeo, y lo pueden ver sin cortes y sin nada, ¿de acuerdo? Y aparte, puse la conclusión. Ya yo lo paré aquí, lo voy a quitar, voy a borrarlo, espérate a ver. Sí, quítalo porque desde la ventana no puedo. Ahora, perfecto. Ya lo quité yo, ya está. Genial. Bueno, haz tú el breve resumen de lo que faltaría para hacernos la idea. Quien quiera que se meta en Voces del Más Allá, TCI, y lo verá ya bien, que ahí lo tiene subido. Y que lo vea. Bueno, pues nada, amigo mío, yo te digo, todo es energía, la energía se transforma, ¿verdad? No se transforma. Por lo tanto, se transforma evidentemente en cualquier frecuencia, en cualquier método electrónico, en cualquier aparato electrónico. Yo que sé, como la Transradio, que también me gusta trabajar en la Transradio. Un ejemplo, ¿vale? O sea, estos son frecuencias que hay actividad, ¿verdad? Mira, esto por ejemplo es cadena COPE. Lo que ahora no se oye porque tengo el ordenador. Estos son frecuencias que hay actividad de radio, ¿verdad? No podemos grabar aquí.
Pero, por ejemplo, si yo pongo 911, no hay ninguna emisión. Mira, por ejemplo, queda 918, ¿no? Pero si pongo 912, es una frecuencia cero. Y si, por ejemplo, cadena COPE emite con 50 vatios, en 912 se oye lejano un ruidito blanco. Y esa es la frecuencia cero, ideal para obtener tras radio. Bueno, te puedo mostrar un montón de cosas, pero estoy Mira, un poco de la espalda sí, jodido, sí, yo sé, ¿vale? por No puedo eso, estar mucho de pie. lo sé, por eso te digo. Sí, Dime. conclusión de, joder, iba hasta 1 hora y media, llevo 2 horas, madre mía. Y María, Esto, mira cómo te anima. Cansado no, dale caña, tú puedes. la caña de azúcar para hacer ron. Yo no doy más caña, que estoy muerto ya. A ver, ¿qué te iba a decir? Déjame un segundo comentarte una cosa, que me acordé hace poco, la verdad. En Viana de Cega, en Valladolid, levántate si quieres un momento, coge el ordenador y respiras y ya No, tú cortamos. sigue No te hablando que me preocupes. voy a levantar un poco, sí, porque si no... Ya está, estira las piernas. ¿No? Si igual que yo en el directo he tenido que cortar y tal, pues ahora salte tú y vemos la pared de tu casa, que está muy bonita. Que es lo que te iba a decir. A Gregorio Hernández, el Atrapasueño, vemos todo. Este es un gran Toma ya. santo venezolano. Muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Te quiero preguntar luego... Bueno, te voy a preguntar dos cosas luego. Levántate, hombre, quédate ahí de pie, no te muevas. No, vamos a terminar ya. ¿No? Yo soy fuerte, venga, vamos para adelante. Yo lo que venga. Pues dos últimas cosas. La primera, referente a lo de Spirit Box, a las aplicaciones. Sabes que soy muy excesivamente reacio, pero no me niego. Y como he dicho en alguna ocasión, cuando llegue a lo mejor la Spirit 2432, lo mismo, me tengo que callar la boca y tengo que creer en ello. Por eso no puedo ser ni creyente 100% ni negacionista 100%. Con lo cual, a lo que quiero llegar. Mira, otro mensajito de tu amiga. A lo que quiero llegar. Date cuenta que estando en Viana de Cega, en Valladolid, yo me acuerdo que al finalizar la experimentación, un antiguo compañero amigo que se tuvo que ir fuera de Madrid por amor, se tuvo que ir y dijo esta persona que quería finalizar en Viana de Cega, Valladolid, con una sesión de intentar realizar una obtención de registros parafónicos, no hacer psicofonías, lo recalco por enésima vez. Y intentando obtener esos registros, me acuerdo que se puso, es que me jorobó mucho, por eso lo tengo... se puso a grabar con la grabadora, ya nos habíamos quedado sin baterías, ni con la batería del ordenador, ni con la Nexa, ni con nada de nada. Y llevábamos más de un aparato, la verdad. Pero sabes cómo es la fenomenología paranormal, que a veces nos dejan con una mano delante y otra detrás y nos hemos quedado sin ningún tipo de batería. Bueno, llega un punto que queda esta grabadora digital, se pone a grabar y llevamos cuestión de 2 minutos, no obteníamos ningún registro con la grabadora digital, en honor a la verdad. Esto no es darle al rec y a la venga, ya estamos interactuando. Hay que tener mucha paciencia, pero llega un punto que un antiguo compañero saca su móvil y pone una aplicación, y resulta que esa aplicación no me sé el nombre porque yo soy muy reacio, puedo conocer cosas pero no quiere decir que las siga, y yo en este sentido lo que estás hablando ahora tú, que son aplicaciones para intentar obtener registros parafónicos, psicofónicos, no, yo no las tengo en mi móvil. Pero a lo que quiero llegar, cuando se puso, empezamos a hacer preguntas, de las cuales ya se notó que con los compañeros que estábamos de allí de Valladolid, GIP, Oculus, Nebula, un abrazo desde aquí, y nosotros, Misterios Dagian, se hacían preguntas, y en cada pregunta, en cuanto se apreciaba una voz física, ya corriendo la aplicación daba una respuesta. Pero es que en todas, es que no hubo un momento, en todas había una respuesta. Y claro, yo me quedé ahí, esto era 5 o 6 años, ¿vale? Y yo me quedaba, digo, jolín, qué casualidad, que no hay ninguna que no capte nada. Bueno, pues llegó a tal punto, resumiendo ya brevemente, en la cual
Se pregunta por la piscina. Quien conozca Boecillo, Viana de Cega, hay una piscina y se pregunta que si alguien murió en esta piscina. Se empieza a escuchar otra respuesta y a lo que voy en definitiva sobre todo es que dice alguien: ¿murió ahogada esa persona en la piscina? ¿Y sabe lo que responde? Después de decir ahogada y preguntar, incluyendo la palabra agua, lo que leímos y dijo esa aplicación es tiburón. Yo ya con eso... Relacionado. Quien quiera entender que entienda. Yo a partir de ahí ya dije, hay que abrir campos, hay que conocer todo lo que se pueda, pero, claro. Pero es que... No. No podemos fiarnos, desde luego. Así que... La magia, para terminar, penúltima pregunta, vaya por delante. ¿Qué es lo que trabajas tú? ¿La magia blanca? Danos un resumen hasta donde tú desees de qué es lo que tú trabajas sobre todo. Lo que yo estoy trabajando ahora mismo, ¿de acuerdo? Es magia blanca, por supuesto, ¿de acuerdo? Y también estoy trabajando un poco cuando alguien lo necesita, algún endulzamiento, ¿vale? Endulzamiento, magia blanca. Endulzamiento es algo natural, con elementos naturales. Aquí nadie se esfuerza, nada de lo contrario. ¿De acuerdo? Bueno, también podríamos hacer un día un de tú a tú sobre un poco de espiritualidad, de todo un poco, ¿no? Y eso es lo que trabajo. A ver, en realidad lo que trabajo yo, Daniel, lo que trabajo yo es un poco la religión yoruba, ¿vale? Yo practico esta religión, no sé si conoce, un poco por encima, pero bueno, tengo lo que son mis santos, mi guerrero, mi bóveda espiritual, etcétera. Y nada, lo que hago en la escuela pues es dar temas en directo de libros que tengo ahí en el armario y de conocimiento y de cosas que uno va aprendiendo de otras personas, ¿me entiendes? Y así es como vamos ayudándonos los unos a los otros. Pero lo que mis manos hacen pues es el progreso personal de cada uno. Yo quiero que cada uno progrese y yo también progresar. Tú también, que tú progreses y que todos los que nos están viendo progresen. Por lo tanto, tener una mente fuerte, positiva y eso. Así que magia blanca. La magia es magia. Qué bueno. Mira, vamos a dejarlo aquí porque sé que estás castigado, hablando colegialmente, pero... castigado. Perdona. Pero me da mucha rabia, porque yo le damos a la sin hueso y sé que contigo tengo muchos más temas para charlar y me da mucha rabia, pero bueno, ya lo haremos cuando se pueda, hablaremos de otro tema y ya está. Pero sinceramente, mira, están diciendo aquí, venga, un de tú a 3. Que se vaya Geray, que ya no puede, que si no puede, no puede y ya está. Cuando se pueda, hay que comer, cenar, que este cuerpo es serrano hay que alimentarlo. Es que se nos olvida que aquí los canarios están una hora antes. Claro, aquí son las 2:20 ya. Tengo la cama llena de aparatos. Mira todo lo que tengo. Todo, tengo una cama llena de aparatos. Esto te digo. Toma ya, tienes ahí, pero bien montado. Que Geray, escúchame, como me gusta terminar, voy a hacerte la pregunta y vamos a terminar con una opinión personal, lo que tú desees, por eso te comento. Mira, te voy a hacer la pregunta que siempre tengo ya en honor a una entrevista que participé, que me invitaron a la Puerta de la Pirámide, para preguntar a don Pedro Amorós. Y esta me la he guardado ya siempre para que personas así como tú quiero que se abran y digan lo que consideren. Escucha atentamente. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo. Deja de mover las cositas y escúchame, macho. Tú tranquilo que yo estoy pendiente, yo te escucho. Es que tengo un pánico a tu micro que no te lo pueden ni imaginar.
Oye, el pánico no, perdona, el micro está quietito ahí. Ya te digo. Tú eres el que no está quieto, jodido. A Yo no ver, puedo, yo soy, ah, te digo. venga, a lo que voy. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo. Y lo mismo, hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Yo creo que sí, claro. Yo creo que sí podemos saber cómo es la vida en el otro lado. No lo podemos experimentar nosotros porque estamos vivos, pero gracias a estos métodos de comunicación, etcétera, etcétera, ellos nos pueden decir cómo es el otro lado, Dani. Yo he obtenido respuestas de cómo es el otro lado, pero luego te dejan dudoso porque las energías con las que interactuamos nosotros suelen ser energías que están atrapadas aquí en este plano. ¿Me entiendes? Que no han trascendido. Por lo tanto, ellos no pueden decir cómo es el cielo, porque son energías que están atrapadas aquí. Yo creo que un ser de luz que está en el cielo no te va a venir una grabadora y decir, estoy en el cielo. Ellos están descansando en paz. Por lo tanto, todas las energías que contactamos en las investigaciones que tú hagas, yo, todos los equipos, son seres que están atrapados aquí. Y por cierto, finalizo. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, hay personas, entidades que te dicen que puede ser un familiar y que no, realmente es otro espíritu haciéndose pasar por un familiar. Por eso estos otros trabajos más complicados, bueno, complicado no es fácil, pero es lo que tú dices. Conclusión, sí podemos llegar a interactuar más con ellos, a comunicarnos más con ellos, evidentemente, y sí, claro que sí. Todo avanza, tío. Están aquí, pero no pueden, no les pueden dar un permiso a los de ahí arriba para venir aquí a darnos un mensaje o hacernos sentir bien en algún momento que nos sintamos mal. Tienen que estar aquí. No, sí pueden, sí pueden. Vamos a ver, mira, cuando uno fallece, ¿Me has entendido? Eso te digo, sí, te he entendido. Yo he tenido esa experiencia, no fallecer, sino ese mensaje a mí revelado, y son 9 días que estamos en la Tierra, que tenemos que desapegarnos de lo material para luego trascender. Hay unos que trascienden al tercer día, otros al cuarto, pero hay gente que no quiere, hay gente que se quiere quedar porque quiere a sus hijos, a su familia, tienen cosas pendientes y se atrapan aquí, ¿de acuerdo? Pero los que están en la luz sí pueden darnos mensajes de amor, claro que pueden darnos mensajes de amor, ya sea con plumas, ya sea con una señal, un nombre, un sueño, ¿me entiendes? Sí pueden darnos mensajes, claro que sí. Todo es todo es relajante. Eso es relajador para mí, es relajante. Claro lo último, Geray, y hemos finalizado definitivamente. Tienes el tiempo que tú desees, segundos, minutos, lo que tú desees, para darnos, si te apetece, lo que te pida el cuerpo, un mensaje, algo que se te hayan quedado las ganas de hablar. Mira, al final no te he enseñado la pistolita, la pistola térmica, esas bajadas de temperatura que tú mencionabas en tu propia casa o en una experimentación, para tener un control de si hay una posible termogénesis, bajada o subida de temperatura. Pero bueno, eso se quedará para otro día en aparatología a tratar. Pero ¿nos puedes dar algún consejo o aunque no sea consejo, algo que te hayas quedado con las ganas de mencionar? Que es el momento. No, mira, simplemente agradecer, darte las gracias a ti, a los que nos están viendo y a los que nos verán. Y el consejo simplemente, un consejo no, simplemente que a la hora de trabajar, que tengamos tacto y que sepamos lo que estamos haciendo a la hora de usar un aparato. Que todo se analice, que no solamente son directos, K2, Fightful, detectores de movimiento, no.
sino que investiguen realmente el fenómeno, cómo se produce, ¿vale? Porque de eso se trata. No de que te suenen 15 detectores, de que te suene la Fightful, que esto no es una piruleta, esto no se come, como le dice la gente una piruleta, esto es una Fightful. Esto, bueno, que me explayo. En definitiva, que cada cual haga lo que sienta. Aparatología aparte. Fuera, Continúa. que cada cual sea feliz, como trabaja, pero que por favor seamos más serios no seamos más serios, sino que como yo tengamos más curiosidad de cómo se produce el fenómeno, cómo podemos producir ese fenómeno y estudiar, analizar y experimentar, ¿de acuerdo? Iba a decir si hay que abrir un aparato, simplemente eso, trabajar con pasión, con cariño, con amor, y que estamos contactando con almas que están atrapadas y que necesitan de nuestra ayuda. Con un directo no van a necesitar ayuda nuestra, al contrario, estamos irritándolos, ¿sabes? Por eso lo mejor es hacer un campo de investigación tranquilo, relajado, con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento y con métodos fiables de detección, ¿de acuerdo? Y nada, señores, un placer. Daniel, un fuerte abrazo, 2 horas. Yo te tengo miedo a cada vez que me dices de un tubo a tú, te tengo miedo, porque esa hora y media ya son 2 horas ya. Pero si es que no me dejan ni hacerte las preguntas. Y aparte que hablo mucho. No por eso, me refiero que das una explicación y no te voy a decir que te extiendes, que tal, para nada, pero que te quiero decir que de la base que yo tengo fundamental de querer hacerte preguntas, que al final se me ha quedado corto, que no he llegado ni a una cuarta de preguntas que tenía preparadas para hacerte. Tengo miedo. Pero, ¿qué te voy a decir yo? Así que, qué bueno, que en definitiva respeto cuando vas a los enclaves, respeto cuando te vas de los enclaves, respeto al misterio, a todos los compañeros en general, en global, y de verdad, para mí has dado una buena clase, sinceramente, clase magistral, desde la humildad, que es desde donde yo quiero que partamos de esa base siempre, porque a mí los pagafantas, los vendehumos, los dejamos a un lado, que sabemos que existen, y también los dejamos a un lado los que van de humildes, que luego no son tan humildes. Por suerte, por desgracia, yo diría que por suerte más, nos hemos cruzado con algunos de ellos, pero bueno, con el tiempo creo que a cada uno le coloca en su sitio, no sé qué opinas, y creo que todo está conectado y cada uno tenemos una línea y hay gente que nos viene y son personas que no son buenas para ti, pero aún así, sin darte cuenta, has recibido un aprendizaje gracias a esos palos que te da la vida. Exactamente. Eso me ha pasado a mí siempre, ¿eh? Eso me ha pasado a mí. Todo es un aprendizaje. Porque todo es conocimiento, podemos aprender los unos de los otros, aunque nos caiga mal o qué sé yo. Pero bueno, yo siempre digo, bueno, la guerra trae guerra, por lo tanto yo no entro en guerra. Yo, tranquilito y papas arrugas con mojo. Eso te levanta el ánimo. Ya estamos, y calorcito, y grados. Ya finalicé ya como tengo que ser. Bueno, escuece mucho lo del veranito, el calorcito que tenéis allí, pero me alegro por ti, hombre. Venga, que lo dicho, Geray, que un honor que estés aquí por segunda vez y las veces que sean. Y no me voy a comprometer contigo más a 1 hora y media porque sabes que va a ser un no. Te tengo miedo. Venga. Ya, yo hasta verano no estoy muy tú a tuya. Sí, que te lo has creído tú, tiempo al tiempo. Bueno. Bueno, que muchísimas gracias a todos los que habéis estado interactuando, charlando, comentando, preguntando, porque de verdad, por mi parte es un orgullo y tener como invitado a un maestro, lo voy a decir en alto porque así le considero de verdad, para mí es un gusto. Esto, bueno, pero lo digo yo, no es que lo digas tú. Para mí es un orgullo personal. Muchísimas gracias a los que lo habéis estado viendo y un fuerte abrazo, amigo Geray. Muchas gracias. Daniel, un fuerte abrazo para ti también, para tu familia y a todos también. Que descansen. Buenas noches, descansa, Geray. Gracias. Chao. Gracias, tú también, Dani. Hasta luego. Hasta luego.